Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a comenzar corrigiendo el ejercicio que habíamos propuesto el día anterior, recordad, dentro de las empresas industriales del de Mother Group. Y luego vamos a ver dos módulos, les hemos decidido separar en dos, podrían estar juntos porque son empresas financieras y rates y la forma de enfocarlos son bastante parecida, pero bueno, vamos a ver un par de ellos. Luego también habrá un ejercicio de cara a mañana y creo que puede estar interesante, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con este caso. Recordad que el disclaimer habitual, ya sabéis que estamos aquí para aprender y para que aprendáis a hacer esto de la inversión por vosotros mismos. No son recomendaciones ni de compra ni de venta, ni tampoco un servicio de análisis que yo os tenga que decir lo que tenéis que hacer o dejar de hacer con las acciones, ¿vale? Así que yo sí que os digo un poco cómo enfocar el estudiar compañías, la filosofía de inversión y demás. Y las opiniones que yo tenga de las compañías pues son subjetivas mías, puede que se cumplan, puede que no, están basadas en el futuro es incierto y hay un grado de variabilidad o de posibilidad de escenarios, ¿vale? Entonces, Mother Group es un negocio interesante. Es una empresa de mantenimiento enfocada al sector de minería. Siempre que veáis empresas que tienen muchos ingresos por mantenimientos, reparaciones, ingresos recurrentes, pues suelen ser modelos de negocio interesantes. Por ejemplo, las compañías de ascensores que estuvimos hablando, Schindler, Otis, les va muy bien porque la mayoría del dinero que ganan es haciendo el mantenimiento. O estuvimos hablando del tema de los concesionarios de automóviles, que ganaban mucho dinero con el mantenimiento, la venta de repuestos. También hablamos algún día de AutoZone, de Transdev Group. Y en general, pues son empresas que han ido bien si tienen una buena posición competitiva, si tienen un buen historial. Entonces, Mother Group es de ese tipo de compañías. Y lleva creciendo muchos años, al 25% anual de media. La recurrencia de ingresos es muy alta, ahora vamos a ver por qué, aunque sea dentro del sector de minería, que esto es curioso. Es un sector que sigue muy fragmentado y donde la empresa pues, tiene una oportunidad de crecer, tal y como la propia empresa ha manifestado. Los insiders están bastante alineados, especialmente el fundador, y la posición competitiva es buena, al menos no hay ninguna otra compañía cotizada que haga esto a este nivel. La posibilidad de expandirse a otros mercados, porque es una compañía que opera ahora mismo a nivel local en Australia, pero puede expandirse a otros mercados. Es una empresa de alto retorno sobre capital invertido y baja deuda. Eso, unido a que sea una compañía que puede reinvertir o que tiene esa capacidad de reinvertir a unos altos ROIC, ha hecho pues, que haya tenido un buen comportamiento en bolsa y un buen crecimiento estos años, ¿vale? Entonces, lo primero es ver la compañía. Esto es el típico equipamiento que se usa en minería, volquetes, excavadoras y demás. Entonces, esto, como podéis imaginar, requiere mucho mantenimiento. Entonces, el modelo de negocio de la empresa es hacer el mantenimiento de esta maquinaria pesada, pero cuando alguien vende esta maquinaria, es como un coche. Cuando le vendes nuevo, la gente tiende a hacer el mantenimiento en el concesionario oficial, pues a lo mejor los primeros 5 años, pero luego ya sienten que el coche es viejo y es muy caro ir al concesionario oficial, pues van a talleres secundarios, que tienden a ser buenos negocios a su vez. Pues en el sector de la minería pasa algo parecido. Una vez que expira la garantía de la maquinaria, pues ya las empresas normalmente pueden acudir a este tipo de mantenimiento. ¿Qué pasa? Que hasta hace unos años, por curioso que parezca, no había estos servicios de mantenimiento independiente de maquinaria, de minería. Hasta que un mecánico, de estos que podría ser alguno de los que está aquí en la foto, era un mecánico de motores diésel, de minería, pues se le ocurrió la idea y hace, creo, unos 15, 16 años, decidió empezar a hacer a muy pequeña escala este servicio a las compañías. Y fue escalando y se dio cuenta de que las compañías pues tienen maquinaria de muchas marcas, pues de Caterpillar, Volvo, Komatsu, hay varias marcas. Entonces, hay un servicio oficial de cada marca, pero eso logísticamente para una empresa de minería es muy complicado porque tienes que tratar con muchos proveedores. Entonces, Mother Group te lo hace primero más barato, segundo es multimarca, te lo hace de todas las marcas y también con una mejor disponibilidad, servicio y demás, porque trata mejor al cliente, la cultura empresarial y todo esto que hemos visto. Entonces, la empresa empezó en Australia, porque es donde empezó el fundador. Luego, por el tipo de minería, pues podemos ver que el mineral de hierro es de lo más importante, luego hay una parte de carbón, oro y otros minerales. Sí que es cierto que la parte del carbón pues está un poco más bajo presión, pero bueno, si en el futuro es gas natural o petróleo, que estaría aquí en Oder, pues la empresa irá rotando, ¿vale? Pero el mineral de hierro pues se sigue necesitando, porque al final el acero pues es un componente esencial, el oro es un material preciado, en Oder pues hay todo tipo de metales. Y este gráfico pues, muestra la buena evolución de la compañía. En 2009 era casi inexistente y todos los años la barrita blanca podéis ver cómo ha ido creciendo. Esto es remarcable porque entre 2011
a prácticamente 2020, ha habido una crisis bestial en el sector de la minería, si lo habéis seguido un poco. Incluso con la gran caída del petróleo, a partir del 2014 hasta casi este año que ya se ha recuperado, hubo una crisis gigante. Entonces podemos ver que la empresa tiene poca ciclicidad. A pesar de que el sector se comporta de forma cíclica, como ellos ofrecen algo que es recurrente, que tienes que darle mantenimiento, porque el número de toneladas que se sacan de minerales, de oro, lo que sea, no varía tanto o incluso tiende a aumentar. Entonces, por eso es recurrente el negocio. Y también es curioso que la empresa incluso dentro de su sector se puede comportar de forma contracíclica, porque cuando la minería está mal, pues la gente tiende a no comprar maquinaria nueva y alarga la vida de la que ya tiene, con lo cual esa maquinaria antigua va a necesitar más mantenimiento. Eso pasaba también en AutoZone, lo explicamos alguna vez. Pasaba lo mismo cuando hay crisis económicas, el cliente particular no compra coches nuevos y compra más usados, con lo cual necesita más mantenimiento y eso le ha beneficiado. Lo gracioso es que empresas como AutoZone, cuando la economía va bien, también les suele ir bien, aunque parezca una paradoja, porque el mantenimiento es algo recurrente que se necesita, entonces o puede ir bien o muy bien, ¿vale? Entonces, un sector pues que tiene baja ciclicidad. Incluso en el fiscal year 2021, porque la empresa creo que lo acaba en junio, incluso en el año del COVID, que la minería se paró en seco, los precios de los metales y demás se desplomaron. Ahora está muy bien, pero se desplomaron, pues tuvo un desempeño razonable. Luego, respecto al modelo de negocio, tiene parte del precio que está como contratado a una tarifa fija, es decir, te voy a dar un servicio recurrente, y luego tiene otra parte que está sin contratar, que es según se vaya viendo problemas o averías y demás, pues la compañía aparece y te lo repara. Y esta empresa también hace algo esencial que dijimos en otros módulos de ventajas competitivas. El coste para el cliente es bajo, pero es esencial, porque el cliente no se compite en precio, lo que se compite es en disponibilidad, porque una planta de estas o una máquina que esté parada, pues igual para todo el resto de procesos de la mina, con lo cual el coste es elevadísimo. Entonces, lo que quieren es que acuda cuanto antes el técnico, lo repare de una forma eficiente, que no vuelva a dar problemas y que pueda volver a trabajar la mina. Entonces, ahí se compite por disponibilidad, por servicio, y la compañía, al haber realizado tener una densidad de rutas, de bases cercanas a los clientes, pues puede hacerlo mucho mejor que empresas rivales que yo al menos no he visto otras que estén a la escala de Mother. La propia empresa explica cómo está posicionada su propuesta de negocio. Están por un lado aquí a la derecha las casas oficiales o los fabricantes oficiales con el mantenimiento y luego están operadores a la izquierda pequeños. Como empezó en su día Mother, solo que Mother, como empezó de los primeros, pues se ha beneficiado. Entonces habla de pues cómo lo hace más barato, con mejor calidad. Digamos que es una propuesta intermedia. Ni son los más baratos, ni es tan caro como el fabricante original, sino que es un punto ideal en el cual están y además que tienen la escala necesaria. Esta empresa me llamó la atención porque gracias a esta cuenta de Twitter, que es de un gestor, que lo encontré tuiteando por esto que os dije de símbolo de dólar y luego GoEasy, porque vi que tuiteaba, era otro gestor y tal, y le empecé a seguir y vi que luego publicó esta idea en un pequeño hilo. Y dije, pues qué interesante. Entonces, si voy viendo cuentas interesantes de Twitter o lo que sea, pues también lo comparto con los alumnos de la escuela. En este caso lo compartí hace ya unos meses. Estuvimos viendo esta compañía con otros alumnos, que es un modelo de negocio interesante, es una historia interesante y es un ejercicio bueno para practicar. Entonces, aquí en este hilo, vamos, que lo podéis encontrar en su Twitter, pues explica un poco la compañía, ¿vale? O lo que os estoy contando. Luego, si vemos el mercado por delante, la empresa está en Australia y vemos que el mercado es de 2 billion de creo que es esto que es aquí la definición de toneladas métricas y demás. La compañía se quiere expandir ahora a Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Vemos que es un mercado potencialmente de 10 billones, comparado con 2. Entonces, es un mercado potencial de 5 veces. Y la empresa ha dominado en este mercado. Y en los otros mercados, según lo que ha comentado la compañía, no conocen un servicio similar y puede funcionar bastante bien. De hecho, están creciendo bastante. Solo que de momento supone poco. Están meramente en Estados Unidos con 24 millones de facturación. Sin embargo, en Australia pues ya tienen 270 millones y fijaros de que un potencial de 510 bases pues tienen ya 350. Y ellos han identificado el mercado de Estados Unidos es gigantesco. Estamos hablando de un mercado potencial de 3.000 bases, donde solo tienen 30 de momento. O sea, tienen menos del 1% de cuota de mercado y tienen ya el expertise y demás de lo que es Australia.
Si vemos los insiders, al final, sobre todo el fundador, el señor Luke Mather, ¿vale? Pues se llama Mather Group, pues tiene muchísimas acciones. Estamos hablando de una remuneración pues y un número de acciones bastante interesante, que garantiza un poco la alineación. Luego, los sueldos de los directivos, el propio fundador tiene un sueldo muy modesto. O sea, al final, $200.000, un pequeño bonus y ya está. Entonces, no es nada fuera de lo común. De hecho, el segundo tiene más bonus y tal. El CEO, bueno, el fundador de la compañía había por ahí, esto creo que lo comentaba este señor en el hilo de Twitter, tenía unas stock options, creo, a 2024, donde prácticamente si doblaba los beneficios de la compañía respecto a 2019, que sería hacer 50 millones de beneficio, pues tenía un bonus bastante grande. No sé si era de 20 o 30 millones. Esto lo podéis comprobar en el manual, además os lo dejo como ejercicio si queréis, pero era interesante, ¿vale? Porque alineaba bastante los objetivos con el resto de accionistas y todo con el aumento de beneficios que tienen por delante y lo ven bastante factible. Hay una parte interesante, esto lo pongo aquí como anécdota para que veáis lo curioso que es el mercado de las small caps, ¿vale? Esta compañía ha subido ahora algo en bolsa, pero fijaros que en 2021 se conocía perfectamente la historia. Lleva cotizando poco desde 2020, pero por desconocimiento, porque era una empresa, pues la típica empresa que estaría capitalizando en esta época unos 200 millones, con una liquidez baja, o sea, no es apta para un fondo normalmente este tipo de empresa, estuvo cotizando a 5 veces EBITDA. Estamos hablando de un negocio que no tiene deuda, que ha crecido al 25% de media, que los insiders están alineados, que tiene o parece tener una ventaja competitiva, que tampoco se ve una disrupción a largo plazo. Estamos hablando de 5 veces EBITDA, que serían unas 8 veces beneficios, ¿vale? Un negocio de este calibre tenéis que pensar que os transmite el mercado con 8 veces beneficios. Si al final dices, bueno, aunque no creciese nada, este 25 fuese cero, sin deuda y con estas características, un negocio que es recurrente, aunque la empresa se financie en cero, pues podrías decir, oye, que mínimo que valga 15 veces beneficios, ¿no? Pues está valorando empresas y demás, el doble. Y eso sería el peor escenario, normalmente con una empresa de crecimiento que crezca a cero, simplemente que se quede con lo que tiene y ya está. Entonces, fijaros lo curioso de esta situación. Y es lo que os digo. Yo cuando vi el post de este señor era a principios de año, así estaba a $2. Y eso que ha bajado mucho la bolsa y la empresa ha subido de 2 a 3 ya. Para que os hagáis una idea, ha publicado buenos resultados, sí que es verdad, pero es lo habitual, lo que os digo siempre, en buenas compañías normalmente te suelen dar noticias positivas. La empresa, también cuando estéis analizando small caps de crecimiento, hay que analizar si pueden tener posibilidad de expandir márgenes. Entonces, vemos cómo la compañía desde el año 2020 al 24 se prevé que casi pueda doblar las ventas. Entonces, a nada que alcance un poco de escala, porque si miráis empresas que se dedican al sector de mantenimiento, reparaciones, por lo general suelen tener márgenes más altos. Estos tienen márgenes, han crecido un pelín, pero no mucho, pero empresas como por ejemplo Autozone, Transdim y pues suelen tener del 20%, las de los ascensores más de un 15%. Entonces, y si veis el histórico de la empresa, pues poco a poco se ha ido expandiendo ese margen de beneficio, ¿vale? Luego es un negocio que os pongo aquí, es muy rentable porque si calculáis el ROIC, bueno, ahora lo veremos en el modelo, tiene muy poca equity invertida, no tiene deuda, ni tampoco es que la necesite. Entonces estamos hablando de un negocio que produce pues unos 30 millones de EBIT y el capital invertido es la equity, básicamente. Entonces es casi un 50%. Por eso, reinvirtiendo la mitad de los beneficios, pues puede crecer a un 25%. Y todavía le sobra dinero. De esos 25 o 30 millones que gana, le sobran 15, que lo podría usar en el momento de hacer alguna adquisición o acumular caja, dar dividendo, a lo mejor hasta recomprar acciones. Y bueno, esto mismo lo podéis ver también en Ticar. Aquí simplemente es un pantallazo, pero ahora como lo vamos a ver en el modelo, el retorno sobre la equity es elevadísimo. Y este es un retorno sobre la equity sin apalancar. Recordemos que dijimos que cuando las empresas tienen deuda, el retorno sobre la equity podría salir un poquito más elevado de lo normal, pero aquí es limpio. O sea, no. Fijaros que además se parece bastante el retorno sobre la equity sobre el retorno sobre el capital invertido. O el retorno sobre los activos. No se usa tanto, pero es muy elevado. O sea, un retorno sobre activo normalmente del 6 está bien, del 5, del 7. Esta compañía tiene el doble persistentemente, ¿vale? Sobre la maquinaria que compra o lo necesita para hacer su propio trabajo, pues tiene ese retorno elevado. El tema del comportamiento de la crisis, que era otro apartado que solíamos ver, obviamente la compañía no podemos ver cómo lo hizo porque lleva poco cotizando, lleva 2 años, pero es bueno que las empresas no escondan su historial, porque muchas salen a cotizar por ejemplo, en 2020 y solo te muestran 2 años anteriores, pero que la empresa voluntariamente te enseñe pues, lo que facturaba, cómo ha ido ganando los últimos años, pues da una idea de que
Si en un mercado que ha sido bajista para sus clientes, la empresa veis que ha seguido creciendo todos los años de forma ininterrumpida, pues ya dice bastante de su comportamiento en crisis. Ventajas competitivas, podéis imaginar. Escala es bastante importante. La localización también, de dónde tienen las bases para atender de forma rápida a los clientes, tener un conocimiento en múltiples marcas, un equipo bien formado. El coste de cambio también es importante en estas empresas. Incluso tiene algo de efecto de red, porque cuanto más clientes tiene la compañía, más densidad tiene de bases para atender a los clientes. Y también es un coste de cambio, porque al final los clientes ya están acostumbrados a trabajar con la compañía, saben lo que necesitan y tratar con proveedores nuevos es sobre todo porque si lo quieren más barato el cliente tendría que ir a muchísimos proveedores más pequeñitos, tratar con muchos diferentes, igual no tiene la misma disponibilidad o la misma profesionalidad. El equipo gestor también es interesante en estos casos. Y luego podemos intentar buscar comparables. Aquí lo malo, a pesar de que no es un modelo de negocio novedoso, por así decirlo, porque se entiende lo que hace, tampoco es ingeniería aeroespacial, pero es muy inteligente lo que empezaron haciendo, no hay como tal. Entonces, esto está sacado de TKR, podéis haceros una lista de seguimiento y yo he metido, por ejemplo, Schindler, las empresas de los ascensores, que ganan mayor parte con mantenimiento. Está por aquí Transdim, que dijimos que era la compañía de mantenimiento, pero en el sector aeroespacial. Heico podría estar aquí también en esta lista. Boyd Group es la empresa de reparaciones, pero del sector del automóvil, que hemos comentado alguna vez. Este PER de aquí no está bien, es muy alto. Free Cash Flow sí, y EBITDA pues también. Está Cari Group, esta es como Boyd Group, pero en Europa, en países nórdicos. Esta creo que es Zardoya Otis, aquí en España, la empresa de ascensores, donde gana la mayoría pues, con el mantenimiento de los ascensores también. Y veis que casi todas ellas, a pesar de que todas estas compañías crecen menos que Mother Group, están a 14 veces EBITDA, alguna 20, 14, alguna 30. Igual Cari Group crece más, pero es un crecimiento diluyendo y tal. Y múltiplos de free cash flow, de beneficios, pues elevados. Y tiene lógica que esto sea así, porque son negocios con pricing power, que no son cíclicos, alto rendimiento de invertido, o sea, tienen muchas características deseables, tienen un buen historial, han ido bien en bolsa y demás, han crecido. Entonces puede parecer lógico de cara a modelar. Entonces podemos hacer 3 escenarios. En el escenario medio creciendo un 15, estos años viene creciendo un 25, pero vamos a poner un 15, a pesar de que en las regiones nuevas que está abriendo la compañía, como Estados Unidos, está creciendo muchísimo. De hecho, recientemente ha publicado resultados. Vamos a poner aquí. Esta empresa, cuando la vayáis a modelar, tenéis que tener cuidado porque es de la que cierra el año fiscal en junio, creo. Entonces, lo que hemos hecho aquí en el modelo es, en cierta medida, forzar este dato del 380, que es lo que le dan los analistas, creo que va a facturar en este 2022 cuando acabe, solo que su año fiscal 2022 acaba en junio. Los analistas prevén 380. Ha publicado, estos son los últimos resultados. Aquí se ve cómo se va a acelerar el crecimiento después del año del COVID. Podéis ir viendo incluso la parte del portfolio. Tiene bastantes datos interesantes la compañía. Aquí están las cifras de ventas. Fijaros cómo Norteamérica ha crecido de 11 millones a 19. O sea, está creciendo ahí un 70%. Y el resto del mundo ha pasado de ser muy poco, obviamente, de 2 millones a 5, pero ya va aportando. Y el crecimiento total de la compañía es bastante alto, incluso en Australia pues sigue creciendo. Aunque va teniendo más bases cerca del potencial del mercado, pero cada cliente lo que explica la compañía es que le va dando más trabajo, ¿vale? Antes confiaba más en las marcas oficiales, pero se da cuenta de que Mother se lo hace igual o mejor y la empresa a base de ganar esa reputación y demás pues va robando esa cuota de mercado. Aquí se puede ver como por regiones, Norteamérica iba creciendo un 66%, el resto del mundo un 160%. Y la empresa ha crecido a tasas constantes un 31% en los últimos resultados. Luego la empresa, pues tenéis la posición de deuda, que es muy baja, 22 millones y demás. ¿Vale? Aquí habla del potencial. Incluso están empezando a entrar en el mercado de la energía, con lo cual la empresa también va abriendo nuevos mercados a medida que va ganando capacidades para no solo en minería, sino en el sector de oil and gas, que es un poquito diferente.
Entonces, aquí la empresa, fijaos que incluso os da un guidance de 25 millones, 380 de facturación, 25 millones de beneficio, ¿vale? Y bueno, este precio era antes de publicar los resultados. Ahora ha subido un poquito. Y, vale. Entonces, es una compañía que es fácil de modelar, muy fácil. Os da el beneficio operativo, os da la presencia de amortización, los impuestos. En Australia se paga un 25, un 27. El margen es lo que hemos dicho antes, está haciendo un 10. La empresa ha dicho que este año va a ganar 25, entonces veis que el resultado que os sale más o menos es eso. No tiene o no tendría por qué diluir, no lo necesita. Aquí diluyó de 170 a 200 por la salida a bolsa, ¿vale? Porque tienes que sacar acciones nuevas para que la gente pueda intercambiarlas y para que haya. Entonces aquí, a partir de estos años, pues puedo poner un 13, un 15% en un escenario estándar. Yo creo que incluso puede acabar siendo muy conservador. El CAPEX este año ya ha bajado un poco porque los años anteriores creció bastante, entonces tuvo que invertir un poquito más. Retornos sobre el capital, lo que hemos visto antes, son elevadísimos. Como la empresa no crece mucho por adquisiciones, pues tanto con Goodwill como sin él es similar. Y este año pues acabará con unos 20 millones de deuda. Entonces, luego tendríamos que ver múltiplos, ¿vale? La empresa tampoco es que pague mucho dividendo ni nada. Y podríamos decir, oye, pues un PER de 20, aunque estas otras empresas pues, suelen estar a 25 y demás. 14 veces EBITDA. Y EBIT podría ser más, podría ser 16, pero tampoco se usa mucho en este sector. Entonces, veis que las TIR a 3 y 5 años varían, por lo que dijimos. En empresas de más de crecimiento a largo plazo, porque está el efecto de la capitalización compuesta sobre los beneficios, ¿vale? Pues tiende a ser mayor que a 3 años. Que en empresas que sea más una historia de que está barata respecto a su valoración justa o un rango de valoración justa, pues puede afectar. Entonces, este, por ejemplo, es un caso de una compañía que uno dice, hombre, si lo comparo con la media histórica, como hay poco histórico, además, pues si la valoras a 5 veces de EBITDA, pero no tiene sentido, ¿vale? Porque es una compañía pues, que va ganando escala y ya está a 12 veces. Y bueno, supongo que en el futuro será más conocida. De beneficios normalizados está a 21. 21 podría justificar algo de un estilo de no crecimiento, pero luego, si la empresa crece, pues eso que nos llevamos por delante. Entonces, este es un ejemplo donde la valoración histórica pues, no tendría mucho sentido. Primero, porque no es muy larga y segundo, porque estaba ridículamente barata. O sea, fijaros que es que estos resultados de la compañía en septiembre, agosto del año pasado, que es que ya estaba el mercado más que recuperado y digamos que el mercado estaba en fair value, esta empresa te la ofrecían por 9 veces beneficios normalizados o a 8. Porque el mercado es muy cortoplacista, por no analizar los números, meterse a ver una presentación de la empresa y ver qué decir. Cualquiera que vea esta presentación ve que no es cíclica, que sí, que se dedica al sector de minería y la gente dice, no, cualquier empresa del sector de minería ya múltiplo bajo porque es mal negocio. No, pero es que puede haber buenos negocios dentro de ese sector. Es igual que las aerolíneas. Las aerolíneas es un negocio terrible, malísimo. Pero hay ciertos nichos, como el señor que le vende el catering, el señor que le repara el avión, incluso el señor que le vende el avión, pues son buenos negocios, pero el propio negocio de las aerolíneas y el transporte aéreo es malo, por lo general. Pues ahí es donde está la ventaja y la ineficiencia de mercado. Si esta empresa, os lo aseguro, si tuviera una capitalización de 5.000 millones, hacen una salida a bolsa en Estados Unidos, así que sea más grande y más conocida, que el mercado es muchísimo más eficiente y hay gente pues que cuando invierte esa cantidad de dinero, pues obviamente tienen mejores capacidades de análisis. Es imposible que salga a cotizar a 8 veces beneficios. Hubiera salido directamente, os aseguro, a 25 o 30 veces beneficios. Yo veo EBITDA de 15 o de 20 segurísimo. Pero es lo bueno de que haya small caps, de que haya mercados donde sacan a cotizar las empresas a valoraciones más bajas y demás. Fijaos que lleva incluso antes del COVID. Llegó a estar a $1, luego bajó un poco con el COVID y estuvo ahí plana. Y ahora, pues bueno, va siendo cada vez una empresa más conocida. Ya capitaliza casi 600 millones, pero tiene poca liquidez diaria. O sea, tiene 80.000 acciones de $3, son $240.000 australianos, que son euros, son muy pocos, son 100 y pico mil euros, ¿vale? Pero es un buen ejemplo de lo que os digo, de las ineficiencias de mercado que ocurren, podéis ver cómo ocurrió el año pasado, en small caps y la clase de cosas o que podéis encontraros en el futuro, sabiendo analizar, teniendo pasión por esto y estando pues dedicándole tiempo al mercado, pues la clase de cosas que podéis llegar a encontrar, ¿vale? Y claro, esto en una cuenta personal de que digas, oye, encuentro Mother Group a 9 veces beneficios con todo lo que hemos comentado, imaginaros, la gente que compró aquí a $1 o por ahí, ha triplicado. Incluso aunque digas, oye, tengo mala suerte y compré antes del COVID, bueno, has triplicado. Es un 46% de retorno medio anual, ¿vale? Eso no va a suceder en compañías grandes. Por eso, es otro claro ejemplo de lo que os explicaba al principio del curso, de situaciones donde
ser un inversor particular donde podéis invertir en toda parte del mundo, no tenéis problemas de liquidez, podéis comprar una posición muy grande en cualquier momento y demás, pues tiene un efecto muy positivo sobre vuestras inversiones. Bueno, luego podéis hacer diferentes escenarios, tampoco tiene mucha complejidad, podéis decir uno más draconiano, yo que sé, que crezca un 7, un 5, un 6, no habría que tocar mucho. Incluso en el escenario optimista no he tocado el margen EBIT, aunque debería ir expandiéndose, ¿vale? A lo largo del tiempo. Y obviamente el múltiplo, pues mucho más bajo, de 16, 17 veces, EV/EBIT de 11 o 12, ¿vale? Y luego tendréis un escenario más optimista, que sea que crezca al 20, que no es descabellado, que a lo mejor el margen se expanda un poquito estos años, que el múltiplo puede eventualmente pasar a 25, si empieza a ser una empresa de 1 billón o más grande, 14 o 15 veces EV/EBITDA, y EV/EBIT, pues también, pero bueno, este no se usa tanto, ¿de acuerdo? Aquí si queréis podéis sacar algún decimal, sobre todo en estas acciones que tienen menos precio de cotización. Entonces, es sencillo hacer diferentes escenarios. En estas empresas, el principal riesgo, pues, ya sabéis que es que la propia empresa no crezca o se frene mucho el crecimiento, ¿vale? El tema de las materias primas o el tema de cómo va a quedar después del COVID, porque ahora están muy altas las materias primas, pueden que bajen, pero la empresa ya ha demostrado un poco cómo lo ha hecho en esos tiempos difíciles, ¿vale? También lleva poco tiempo cotizando. La ejecución es buena, lleva 3 años, además muestra bastante el histórico, va publicando buenos resultados. A mí con empresas recién salidas a bolsa que en cuanto llevan 6 meses cotizando, 1 año cotizando y empiezan a publicar ya cosas muy feas, eso sí que es bueno ser escéptico. Pero ya, bueno, han pasado 3 años. Se pueden analizar los estados financieros históricos. La empresa más va publicando bien o lo que se espera o incluso mejor de lo que se espera. Pues cuando se encontréis ese tipo de situaciones, es razonable. Lo que pasa es que requiere más pensar acerca del negocio. De cómo deberíamos valorarlo, pues como lo que hemos hecho aquí en un pequeño ejercicio. ¿Qué múltiplos se deberían usar? ¿Cómo construir escenarios y demás? Puede haber movimientos en las materias primas que a la gente le preocupa, o el tema de la expansión geográfica, obviamente, que está relacionado con el crecimiento, de cómo va a ir en Estados Unidos. Vemos que está yendo muy bien, o sea, porque si según entra al mercado está creciendo un 60, 100%, pero es un riesgo, porque es una geografía nueva, puede haber otra clase de competidores y demás. ¿Vale? Entonces, ese sería el caso que había propuesto para hoy. Entonces, el siguiente módulo que vamos a ver, que está relacionado, o es un modelo bastante parecido, va a ser el de las compañías financieras. Es un sector interesante, ¿vale? Ahora mismo está cotizando por debajo de la media histórica porque la gente quedó muy tocada después de la crisis financiera del año 2008, se perdió mucho dinero en bancos o empresas similares y la gente pues le ha costado retomar confianza. Son empresas muy complejas. Si alguien me dijera, oye, dame un consejo para invertir con éxito en este sector, es que invirtáis solo en las que tengan historial, muy importante, que lleven tiempo cotizando, que hayan pasado por la crisis de 2008 a ver cómo lo hicieron y que haya una alineación muy alta. Que las empresas financieras son cajas negras, se suele llamar así, porque tú desde fuera no sabes, es muy difícil entender si te están engañando o no, o qué están haciendo dentro. O si, aunque no sean fraudes, de cómo están dando los préstamos o la financiación a los clientes, porque los problemas de un préstamo mal dado hoy van a aparecer dentro de 2, 3, 5 años. Entonces, las empresas puede que vayan bien y que estén subiendo en bolsa, pero luego de repente aparecen todas las noticias malas y colapsan. Entonces, es muy, muy importante que los insiders tengan todo su patrimonio, sea su fortuna y demás. Si vosotros, por ejemplo, os fijáis, las empresas de True Value que ha habido financieras, o las que nos han ido bien, tipo Govisi, S&U, AirCap, todas hay una alineación muy alta. Y os digo, por propia experiencia mía, cuando he perdido dinero en empresas financieras ha sido un detonante común esa baja alineación. Y es la típica empresa que te aparecen malas noticias y demás. También, otro consejo muy importante, esto lo digo desde la experiencia. En una empresa financiera, si tú, por ejemplo, estás dentro y empieza a publicar resultados muy malos y peligrosos, mejor vender y esperar fuera porque suelen venir, como os digo, por fascículos las malas noticias. No suelen venir de una en una, suele haber varias. Entonces, cuidado con esa parte, ¿vale? Bueno, el disclaimer ya lo hemos leído antes al principio de la clase, ya hemos comentado. Y una empresa financiera no es más que un negocio basado en spread, esto en un margen. El negocio de un banco es que pedían dinero prestado al 3% a la FED, como va a estar ahora, que lo van a poner al 3%, y van a dar hipotecas
al 5 o al 6%. Entonces, yo gano la diferencia, que es un 3%, entre lo que cobro por intereses y lo que a mí me cuesta ese dinero. Bien sea de la Fed, bien sea de otro banco, bien sea de un bono, o incluso, pues en un banco la gente te deposita dinero gratuito, con lo cual te dan financiación gratis para que tú puedas hacer beneficio sobre ello. Y a ese margen de beneficio, pues le tendríamos que restar los costes de morosidad o préstamos problemáticos, porque todas las empresas financieras lo van a tener. Le tendríamos que restar los gastos de personal y demás, ¿vale? Y de marketing. Y luego, bueno, pues llegaríamos a un beneficio, le quitamos los impuestos y llegamos al beneficio neto. Las empresas financieras, además, os pongo aquí, son las más apalancadas de todo el mercado, porque el propio negocio necesita deuda. En mayor o menor medida, casi todas lo tienen. Con lo cual, pueden comportarse como empresas cíclicas. Por eso es importante vigilar qué tipo de negocio tiene. Sí que es cierto que hay algunas excepciones de negocios que no son tan cíclicos. Cuidado con el tema de las cajas negras, hemos comentado antes lo de los bancos. Y de igual forma, una empresa financiera que encuentre un MOAT, lo bueno es que como suelen ser mercados muy grandes, puede reinvertir a unas tasas altas de retorno de un 20, un 15. Ayer, por ejemplo, estuve hablando en YouTube de un banco muy bien gestionado, regional, que tenía ROEs del 15 al 20, reinvertía todo porque tiene una oportunidad grande, tiene MOAT y está capitalizando todo ese crecimiento. Y lo bueno es que pueden hacer eso durante muchos años y dar lugar a multibaggers. Por ejemplo, Warren Buffett lo hizo muy bien con Geico, que era una aseguradora. Ahora hablaremos, porque tiene un modelo de negocio un poco diferente las aseguradoras. Pero, por ejemplo, Wells Fargo, Warren Buffett lo hizo muy bien. O incluso recientemente en Bank of America. Credit Acceptance ha ido muy bien, la empresa de préstamos subprime para el sector automóvil. Como el automóvil es algo necesario y no es cíclico, pues la gente no deja de pagar el préstamo, con lo cual si la empresa lo hace bien, reinvierte ese capital, pues tiende a prosperar. GoEasy, por ejemplo, CAP también. Y son ejemplos interesantes. Aquí tenéis Wells Fargo, desde la época que invirtió Warren Buffett, aquí abajo del todo, a $2, ahora está a 40, pues ha hecho un 20 bagger. Y eso que ha corregido en bolsa desde esa época. Y creo que incluso, no sé si Warren Buffett invirtió en el 90 o incluso un pelín antes empezó ya a comprar. El otro día os hablé de este banco, porque además me gusta poner las cuentas de ejemplo, y además no ha parado de subir en bolsa últimamente estos años. Y si veis las cuentas de un banco, en la parte de los activos, ¿vale? En el balance, tendríamos, la principal cuenta es normalmente los préstamos o hipotecas. ¿Vale? En el caso de un banco comercial, pues serían estos 6 billones, de un balance de 8 billones. Veis que la mayoría son los préstamos que ha dado. Luego el banco a su vez tiene algo de liquidez, pues aquí en fondos de la Fed, cash, deudas que le generan intereses de otros bancos y demás, pero vamos, que la mayoría del activo siempre van a ser los préstamos, ¿vale? Y del lado del pasivo tenemos varias líneas interesantes. Tenemos los depósitos y fijaros que para financiar este banco, esos 6.000 millones que tienen préstamos, los depositantes del banco, gente que deposita su nómina, su salario, son 1.500 millones. Que esto el banco, veis que pone non-interest bearing, o sea que no les paga nada. La gente lo deposita alegremente. Eso es estupendo para un banco. Sin embargo, depósitos que sí que tengan que pagar interés, pues el típico plazo fijo o depósito fijo que te ofrece el banco cuando va allí la gente con su dinero, pues eso ya sí que es más. Entonces, esta cifra suele ser similar a la de los préstamos que ha dado, esos 6.000 millones. ¿Vale? Es la forma de financiarse. ¿De acuerdo? Esto que escucháis en los medios de que los bancos crean dinero de la nada y tal, es algo para impresionar al pequeño ciudadano de a pie, pero un banco no crea dinero de la nada. O sea, un banco tiene que pedirlo prestado, ya sea al depositante o a la Fed, que también le va a cobrar, o a otros bancos. Y luego ese dinero le presta. Y tú tienes que tratar de que esto que pone interest bearing, ¿vale? Pues que sea bajo, que tú le pagues al que te deposita el dinero el 1% y des hipotecas al 3%. Y luego, entre medias, si a la gente le puedes cobrar algo por tarjetas de crédito y por venderle alguna otra cosa y demás, pues perfecto. Pero eso es básicamente el negocio de un banco. O una empresa de préstamos. Si estáis ahora, por ejemplo, veremos Airlease, que es de alquiler de aviones. Pero, por ejemplo, GoEasy. GoEasy no es un banco tradicional. GoEasy lo que hace es que da préstamos personales. Ahora también se va a meter en el tema de automóviles. Y se financia vía bonos, vía bancos que le dan préstamos, no tiene depositantes. Hay empresas financieras, estilo GoEasy, que a veces abren bancos para que la gente deposite su dinero y les pagan un pequeño interés y luego prestan ese dinero. ¿Vale? Entonces, es similar. Dentro de una empresa financiera
vamos a valorar mucho usando la equity, ¿vale? Donde pone Total Stockholders Equity. ¿Por qué son peligrosos los bancos? Porque el valor de la equity está muy relacionado con lo que va a cotizar en bolsa. Vamos a ver que hay una correlación muy alta entre el ROE de una empresa financiera, una aseguradora, una empresa de préstamos, lo que sea, con el precio, valor en libros que cotiza en bolsa. Es una variable muy importante. De hecho, Warren Buffett pocas veces ha dicho cómo hay que valorar acciones, pero en una entrevista se le escapó de decir, yo cuando valoro JP Morgan, como tiene un ROE del 15, debería estar a 3 veces valor en libros. ¿Vale? Y vamos a ver ahora una serie de correlaciones que hay en función del ROE y demás, dependiendo del valor libros que preveamos ahora y en el futuro. ¿Por qué son peligrosos los bancos? Porque imaginaros que el banco o una empresa financiera, de estos 8 billion que tiene de activos, que normalmente son préstamos, o 6 billion en este caso, imaginaos que de estos 6 billion se ha equivocado y ha dado mal solo un 5% de los préstamos, que se ha equivocado, los está dando alegremente y no se los van a repagar. La empresa podría perder 300 millones, ¿vale? Que dices, bueno, no parece mucho, una empresa que tiene un balance de 8.000, pero es que estos 300 millones de pérdida fluyen directamente a la equity. Y estos 700 millones, si le quitamos 300, se te queda un equity de 400. Y estos son serios problemas, porque el ratio de apalancamiento se te va por las nubes. Porque en las empresas financieras siempre se mide el apalancamiento como deuda dividido entre equity. Aquí no vamos a usar deuda neta EBITDA, ¿vale? De hecho, en bancos, en empresas financieras no tiene sentido usar ese ratio. EV/EBITDA o precio free cash flow. Pero la deuda equity sí. Entonces, si la equity te baja, el ratio resultante te sube y puede que tengas que emitir acciones y demás. Y, por supuesto, como se valoran las acciones por precio, valor en libros, si el valor en libros te baja un 60%, os aseguro que la acción va a bajar un 60% como mínimo o más. Por eso, es muy peligroso. Podéis ver que cuando hay explosiones, como yo llamo, dentro de compañías financieras, pues suelen ser muy grandes esos fuegos artificiales. Suelen caer un 70, un 80, cuando la gente pues pierde la confianza. La cuenta de pérdidas y ganancias, podéis ver que es una parte de Total Interest Income, ¿vale? Que esto es lo que ingresa o lo que ingresó, por ejemplo, este banco en 2018, por ingreso de intereses de los préstamos. Y luego tiene una parte de gasto por intereses, que son estos 262 millones. Entonces, el spread de este banco, ¿vale? Serían unos 40 millones. Luego tiene Provision for Loan and Losses, lo que decíamos de la morosidad, que son 21 millones, pues le resta, ¿vale? Y luego hay otros ingresos que pone Non-Interest Income, que estos son pues lo típico, tarjetas de crédito, security gains, esto es que, por ejemplo, a veces parte de la liquidez que tiene un banco, pues lo tienen invertido en renta fija y a veces eso se revaloriza un poco, pero veis que es muy, muy poco, ¿vale? Entonces eso parece una tontería, pero el banco, después de la morosidad, este banco, por ejemplo, está ganando 20 millones. Con estos servicios adicionales, por ejemplo, servicios de las típicas cuentas de cargos de mantenimiento que os cargan a todos en el banco, por tener ahí el dinero, por hacer una transferencia y tal, pues al final todos estos cargos extra parecen tontería, pero son 20 millones extra. O sea, doblan la rentabilidad del banco. Por eso te insisten todo el día y te intentan vender tarjetas de crédito, te intentan vender seguros y tienen súper entrenados a los empleados para que a la más mínima te intenten cobrar comisiones de mantenimiento por transferencia, porque parece poco, pero es mucho sobre la rentabilidad del banco. Aquí, perdón, he cometido un fallo, ¿vale? Es esto, me estaba liando un poco, pero no me he cuadrado las cifras. El gasto en intereses son 63 millones, no 262, ¿vale? Lo estaba viendo mal. Y 241 es el beneficio neto después de estos gastos, ¿vale? Entonces aquí es un cero más, ¿de acuerdo? Luego tendréis los gastos de salarios, de empleados y demás, luego le deducís pago de impuestos, como cualquier compañía, llegaríamos al beneficio neto, ¿vale? Y luego está el caso de las aseguradoras, que es un poquito diferente. Aquí tenéis, por ejemplo, las cuentas de Catalana Occidente en España. Es una aseguradora bien gestionada, hay una directiva alineada, todavía está la familia fundadora, es una empresa muy prudente y tal, y bueno, ha sobrevivido a muchos entornos de mercado. Entonces, el negocio de asegurar, ya estuvimos comentando algún día, pero si se hace bien puede ser muy lucrativo. ¿Por qué? Tú al cliente le vendes un seguro y haces a veces un beneficio, aunque sea muy pequeño, imaginemos de un 5%. Normalmente las aseguradoras ganan poco dinero, la gente piensa que ganan mucho, pero es muy poco. Lo bueno es que esos 1.000 euros que te ha pagado por un seguro, por ejemplo, de vivienda o de automóvil,
Si hay algún problema, vas a pagarle luego la indemnización a 1 año, a 2, a 4 años, porque habrá un juicio, habrá una investigación, lo que sea. Entonces, la empresa aseguradora, por ley, pueden invertir estos 1.000 euros en su propio beneficio hasta que tengan que pagar las posibles indemnizaciones. ¿Qué pasa? Que lo hacen de una forma prudente porque se puede dar el caso de que cuando llegue la hora de pagar, si se lo han metido todo en acciones y ha bajado la bolsa y lo tienen que sacar en el peor momento, pues es una catástrofe porque no tienes el dinero para pagar las indemnizaciones y podría ser insolvente. Entonces, para eso hay un regulador que les exige unos ratios de capital y de riesgo de decir, oye, usted hasta un límite puede invertir en bolsa, a lo mejor un 20% de esto como mucho. Aunque muchas empresas, por ejemplo, yo que sé, en Catalán Occidente puede ser un 5%, es muy bajo. Y el resto lo meten en renta fija a corto plazo, que no le afecta mucho los tipos de interés, lo meten en algo en inmobiliario, en algún fondo de estos de retorno absoluto y demás, pero la mayoría va a estar en renta fija. ¿Vale? Y esto puede suponer mucho dinero, porque aunque esté en renta fija, que a lo mejor te dé poco, un 3% de rentabilidad, pues claro, son 30 euros. Sobre 1.000, a lo mejor vendiendo el seguro ha sacado otros 50. ¿Vale? Pues aporta bastante. Esto, cuando Warren Buffett lo comprendió entre las aseguradoras, dijo, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y es una de las razones por las cuales se ha hecho unas personas más ricas, gracias a la bolsa de las inversiones. Porque cuando descubrió el modelo de las aseguradoras, pues intentó comprar cuantas mejor posible y que tuvieran ventaja competitiva, como Geico, que es una aseguradora de bajo coste, y que lo encontró en una fase muy temprana. Ahora sigue siendo un buen negocio, Geico, pero ya es una empresa madura. Igual que aquí en España, Línea Directa, que sale a cotizar hace poco. Es un negocio espectacular. O sea, no sufre las crisis porque la gente tiene que seguir pagando el seguro de automóvil aunque haya una crisis. Tiene poder de fijación de precios, tiene una ventaja en costes porque empezó siendo una compañía low cost. Y lo malo es que es una empresa madura, ¿vale? Que las posibilidades de crecimiento que tiene son muy limitadas. En Estados Unidos está, por ejemplo, Progressive, que es la competencia de Geico, que también está muy bien gestionada. Además está cotizando una valoración por debajo de la media de mercado. Creo que está a unas 11 veces, el S&P 500 está a 19. Entonces, es interesante. Entonces, Warren Buffett hizo esto con Geico. Tiene luego reaseguradoras, que son empresas que aseguran riesgos de cola, que se llaman catástrofes naturales, que le puede pasar a Catalán Occidente, que está asegurando, yo qué sé, casas, venga un tornado y se lleve todas las casas. Entonces, para que no se vuelva insolvente la aseguradora, a su vez ellos sacan seguros y eso lo aseguran las reaseguradoras, que son más prudentes con el capital y están montadas para que puedan pagar puntualmente esas catástrofes y que no quiebren. Pero también son negocios bastante lucrativos. De hecho, Warren Buffett tiene varias de estas reaseguradoras. Por eso Warren Buffett también en el balance de Versailles tiene mucha liquidez por si ocurre alguna vez una catástrofe de estas, pues que la reaseguradora no sea insolvente, sino que pueda pagar. Y Warren Buffett llama a ese dinero que pueden invertir, esto las aseguradoras se llama float o flotante. Entonces, ese flotante en Versailles, no recuerdo la cifra exacta ahora, no sé si eran 200 billion o 400 billion está ya. Pero aunque Warren Buffett, creo que históricamente a esto le ha sacado una rentabilidad del 6% o del 7%, porque parte lo ha metido en las acciones, parte del dinero que veis que Warren Buffett compra acciones de Moody's, de Bank of America y tal, viene de este flotante. Otro viene del propio beneficio que hacen otros negocios que tiene industriales, que ganan dinero, pero parte viene de esto. Y otra parte lo mete en renta fija porque sabe que eventualmente va a tener que pagar indemnizaciones y tiene que sacar el dinero. Pero él es bastante agresivo. Ha habido otras compañías, por ejemplo, Markel, que está, creo que habrá alguna vez en YouTube de ella, que han seguido esta misma filosofía y que también les ha ido bien. Entonces, imaginaros ganar un 7% sobre dinero prestado sobre 400 billion, son 28 billion anuales de beneficios. Y además de un dinero que un banco normalmente cuando pide dinero prestado para invertir o para generar ingresos vía un préstamo, tiene que pagar al depositante dinero o a un bonista. Las aseguradoras es un negocio muy lucrativo porque tú encima haces beneficios sobre ese capital prestado. Geico a lo mejor tiene un beneficio operativo pequeño, el 2 o el 4%, pero ya es algo. Hay mucha diferencia entre que sea menos 2 o menos 4% el coste de ese capital. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente cómo funciona una aseguradora. Cuando veis el balance de una aseguradora, en empresas financieras el balance es una parte importante. Vais a ver que del lado del activo, ¿vale? De aquí para arriba, la mayoría van a ser inversiones. Esto es el flotante. Lo tiene invertido. Veis que la mayoría, gran parte del balance son esas inversiones. Luego veo aquí que Catalán Occidente tiene créditos, será porque tiene alguna parte de financiación, no sé si a empresas o personas privadas. Y luego vais a ver que tiene un pasivo, ¿vale? La empresa tiene un patrimonio neto o equity, ¿vale? De 1.500 millones. Y vais a ver siempre en una aseguradora esto que se llama provisiones técnicas
o Technical Liabilities puede ser, también ahora podemos ver diferentes nombres. Esto es lo que estima la compañía que va a tener que pagar de indemnizaciones a futuro, ¿vale? Hay unas tablas estadísticas, las ciencias actuariales creo que se llama, la ciencia de predecir cuántos accidentes puede haber, porque hay muestras muy grandes, entonces se puede saber con un nivel de detalle bastante grande, porque la aseguradora no intenta decir de 3 personas cuánto va a tener un accidente, pues hay una variabilidad muy grande. Dice, oye, si tengo 1 millón de pólizas, pues se suele estabilizar el número de indemnizaciones que vas a tener, sabes a qué plazo más o menos van a ser normalmente y demás. Y para cosas excepcionales, pues tienen reaseguros, ¿vale? Entonces, esto suele coincidir con el flotante, ¿vale? Con esa parte de inversiones veis que es una cifra casi similar. Ocurre igual que los bancos, que normalmente la deuda que tienen equivale al activo que tienen en préstamos, ¿vale? Entonces, luego en el pasivo puede haber deudas pequeñas, ¿vale? Pero digamos que lo bueno de una aseguradora es que no necesita endeudarse. Veis que tiene por ejemplo, Cataluña Occidente aquí en este año tiene un balance de 1.500 millones y de deuda tiene muy poco, tiene 0,33, cuando un banco tradicional tiene de deuda sobre equity 9 veces, para que veáis la diferencia, contra 0,33. Por eso son empresas menos proclives a fallar. Aún así, siguen siendo una caja negra, porque tú no conoces bajo qué criterios, si están siendo muy generosos o no, al dar seguros a cualquiera. Si tú das seguros a gente que va conduciendo como locos, pues en el futuro se va a manifestar en que vas a tener muchos problemas. O si has dado seguros en una zona que tiende a haber terremotos, seguros de vivienda, y no lo has calculado bien, porque has sido muy generoso. Entonces, claro, tú bajas los precios y como un seguro es una commodity. La gente lo compra no porque esté orgulloso de decir, mira a sus amigos y le vaya a enseñar, tengo una póliza de Cataluña Occidente, nadie está orgulloso de eso. A lo mejor de tener un BMW, sí, se lo enseñas a tus amigos y mira, qué bonito la marca. Un seguro se compra por precio y por las características que tiene, ¿vale? Por el servicio que te da. Entonces, en el mundo de los seguros, si tú bajas el precio, automáticamente la facturación sube muchísimo, pero eso va con el riesgo de que luego en el futuro eso se comporte mal. Y de esa forma, empresas poco éticas o que busquen el beneficio a corto plazo pueden mostrar números muy altos, incluso durante varios años. Yo solo aprendí en una compañía de países nórdicos que se llamaba Protector for Cycling, que era una seguridad de bajo coste, pintaba bien el modelo de negocio, pero se había puesto a dar pólizas de baja calidad y luego eso se materializó. Y fue mal, perdió dinero y demás. Ahora se ha recuperado porque viene una nueva directiva, hizo limpieza y bueno, es diferente la compañía. Pero os puedo decir que yo he perdido dinero en este tipo de situaciones y no quiero que os pase a vosotros. Entonces eso es muy importante en este sector también, aunque sean aseguradoras. Entonces, lo bueno es que necesitan mucho menos apalancamiento y eso elimina o reduce el riesgo de este tipo de compañías. Lo malo es que como el mundo del seguro es un negocio ya muy maduro, que se ha desarrollado mucho a nivel global, es difícil encontrar empresas pequeñas que estén creciendo a tasas altas. Eso podría dar lugar a muchos multibaggers. Y además, como suele ser el sector financiero, el mercado no lo suele valorar a múltiplos muy elevados, ¿vale? Yo por eso me sentí atraído por esto de Protector, porque era una empresa pequeña, estaba creciendo un 20%, que tenía un ROE alto, baja deuda y demás, pero el fallo era ese, que no había tampoco una directiva excesivamente alineada. El CEO tenía algunas acciones, pero tampoco era en plan la historia del fundador que tiene todo su patrimonio, que tiene ahí una fortuna de 100 millones o cosas así, muy, muy elevadas, y no funcionó. Y si veis la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? En empresas financieras no vemos normalmente el estado de cash flows, no es muy relevante porque la contabilidad de los estados de flujos de caja no refleja el negocio, pero sí que lo refleja la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. De hecho, vosotros en vuestra cuenta al invertir lo que tenéis es una empresa financiera, pero en pequeñito, ¿vale? Tenéis un pasivo que normalmente es 0, ¿vale? Porque no habéis pedido dinero prestado y tenéis un activo que son las acciones que tenéis, ¿vale? Y el neto es vuestro patrimonio neto o equity. De hecho, en los bloques aparece eso. Entonces, vosotros a final de año tendréis una cuenta de pérdidas y ganancias donde tendríais ingresos por dividendos, porque estas empresas pagan dividendo, y beneficios o pérdidas de las empresas o lo que hayáis comprado o vendido. Luego le restarían los intereses o gastos del broker y luego los impuestos y tendrías un resultado neto. Ese resultado neto se añade a tu equity, con lo cual si ganaste dinero en el año, pues en vez de tener 100.000 en tu cuenta pasas a tener 120. Ese es tu valor en libros. Entonces tú puedes calcular tu ROE, que sería el rendimiento medio anual. Si ganáis un 11% en bolsa, pues, ¿vale? Entonces eso es lo que tenéis
forma pequeña. Entonces, no tiene sentido mirar el estado de cash flows, que sería, por ejemplo, lo que metéis a la cuenta del broker o lo que sacáis y demás. Lo que te interesa es qué patrimonio tienes y qué generas sobre eso. Porque es un negocio que teóricamente no necesita mucho CAPEX. Entonces, una empresa aseguradora tiene ingresos por primas, que pueden ser propias o adquiridas. Esto es que compra seguros de otras compañías, pero es muy poquito. Y tiene el coste técnico. Vais a ver que las empresas hablan mucho del technical result en inglés o technical cost, que esto es el coste teórico de indemnizaciones que va a pagar. Han ingresado 3.000 millones y teóricamente se han calculado que tienen esos costes. Tienen que pagar comisiones, pues la típica broker de seguros o correduría de seguros o la típica página web online que le ha conseguido un cliente a la aseguradora, pues tienen que pagarle, pues veis aquí que es un 10%. Y luego hay gastos de personal normalmente, de oficinas, de tecnología y demás. Total, que la empresa reportan primero normalmente el resultado técnico, que esto es lo que han ganado o perdido vendiendo seguros. Esta empresa tiene un beneficio del 8,4 vendiendo seguros. Vais a ver que en el mundo de los seguros hay una cosa que se llama el ratio combinado o combined ratio. Vais a ver que Warren Buffett a veces también habla de esto. Y esto no es más que a 100 restarle estos ingresos, este 8%, 8,4, y esto daría un 91,6 de ratio combinado. ¿Vale? Muchas aseguradoras, Geico, por ejemplo, creo que tiene un ratio combinado del 98. Es muy bajo. O sea, eso quiere decir que tiene un beneficio operativo del 2% vendiendo seguros. ¿Vale? Pero ahí no acaba la historia. Porque después tendríamos el resultado financiero. ¿Vale? Como os pongo aquí señalado en verde. Esto es lo que ha ganado la empresa con ese flotante. Veis que en Catalán Occidente es poco, porque de vender seguros gana 2,60 y de resultados financieros 60. En Estados Unidos la gente comprende mejor esto y son más agresivos, entonces invierten de forma un poquito más agresiva y a lo mejor pueden doblar el beneficio o triplicar el resultado técnico. De hecho, Warren Buffett gana más con el flotante que con el resultado técnico. Y esto es lo que ha ganado esos 6.000 millones que tenía invertidos. Veis que le ha sacado de rentabilidad 58 millones. O sea, podéis imaginar en qué lo tiene invertido. Tiene que ser algo hiperconservador. Esto es que le ha sacado una rentabilidad en el año del 1%. Tiene que ser renta fija a muy corto plazo, en plan letras del tesoro a un año que estarían rindiendo el 1% y vale. Y eso es bueno y es malo. Es malo porque a lo mejor crece menos la compañía, pero también es bueno porque aquí, como sí que hay una familia fundadora que tiene muchas acciones, pues dice, oye, yo quiero ser ultraconservador, no quiero, o esto de las inversiones no lo entiendo, lo veo muy volátil, pues oye, está bien que quieran ganar poco. El resultado, sumando estos beneficios antes de impuestos, es 312 millones y el resultado consolidado es 240. Le quitas algo de minoritarios, que veo que sí tiene esta compañía, y el resultado neto pues son esos 230 millones. ¿De acuerdo? Un negocio se puede ver, simplemente es tener en cuenta que tiene ingresos por las dos partes, cuando veáis las cuentas de una aseguradora, porque van a ser diferentes a las de otros negocios. Puntos o vocabulario interesante. Hemos hablado antes del retorno sobre activos, ¿vale? Que es el beneficio neto dividido entre el total de activos. O el ROE. Precio-valor en libros también. Esto simplemente es cuánto capitaliza en bolsa respecto al valor en libros o equity que tiene. El ratio combinado, que hemos hablado ahora. Y en empresas financieras veis que hablan también del tier capital, ¿vale? Que no es más que los ratios de capital que exige el regulador. De equity contra pasivo o contra deuda, ¿vale? No es más que el ratio deuda-equity que os he comentado antes. En un banco, normalmente, después de la crisis financiera del 2008, como había empresas como Lehman Brothers, que para aumentar el retorno se endeudaron hasta 30 veces, era de locos. Lehman Brothers no quebró porque hubiera una crisis masiva y demás. Lehman Brothers quebró porque hicieron locuras con el apalancamiento. ¿Que fue un error meterse en parte de hipotecas, subprime, en los CDOs y todo eso? Sí. Pero es lo que os digo siempre, el apalancamiento es lo que te mata. Lo otro te deja lisiado, pero sigues viviendo, ¿vale? Era lo que decía, creo que lo decía Charlie Munger o Warren Buffett, que lo peor para los inversores son las 3 L's que él llama. El liquor, ladies y leverage, ¿vale? El darte a las drogas, la bebida, es malo cuando uno gana dinero. Las aventuras amorosas, la poca estabilidad familiar y tal, peligroso. Y la tercera que decía que mata a los inversores es el leverage. Entonces Lehman Brothers quebró porque usaban un ratio de deuda equity bestial. Entonces, con que tu activo se deteriore más de un 3,3%, te hayas equivocado en algo del 100%, que es factible, esa cartera de préstamos subprime o CDOs o derivados, pues con ese apalancamiento estás caput, estás fuera. Entonces, desde esa época se establecen unos límites de capital para los bancos. Ya había algunos antes también, pero de 10 veces,
de 9 y de 8. Y además el banco ahora supervisa mucho qué tienen en el balance. O sea, el Banco Central supervisa qué tienen los bancos en los balances y demás, ¿vale? Riesgos. Básicamente lo que os comenté al principio. Cuidado con las cajas negras, estar alineados, nivel de apalancamiento, cuanto menos sea, compararlo con los rivales y demás, mejor. Obviamente el potencial de crecimiento, como en todas las compañías. Cómo asignan el capital es obvio, como en todas las compañías. Y pensar, como también en cualquier otra inversión, pues dónde está el MOAT, por qué tiene esa ventaja, por qué si están creciendo al 20% pueden seguir haciéndolo y demás. Tenemos la relación de valoración para este sector, aparte del PER, que lo podemos usar, el precio de valor de libros es muy útil. Y hay una relación del ROE. Si, por ejemplo, el ROE es del 6%, como en los bancos españoles, el precio de valor de libros al que cotiza suele ser también 0,6. Si el ROE es del 10, suelen cotizar a 1,5 veces valor de libros. Si es del 15, suele ser 3 veces. Si es del 20, puede ser de 4 veces valor de libros. Si es del 30%, puede ser de unas 6 veces valor de libros. Y aseguradoras de bajo coste, yo por ejemplo hay Admiral Group, que aquí en España a lo mejor lo conoceréis porque tiene marcas como lo de Qualitas Auto, que antes salía Pierce Brosnan anunciándolo en la tele y tal, pues eso es de una compañía de Reino Unido muy bien gestionada, una aseguradora que cumple todo esto que hemos visto y demás, tiene un ROE bestial, es del 50%. Lo que pasa es que ya no puede crecer tanto porque es una empresa madura, pero cotiza 10 veces valor de libros. Entonces mucha gente dice, no, mira, los bancos españoles están cotizando por debajo de valor de libros. Sí, porque tienen un ROE paupérrimo del 6%. Un banco americano, como está mejor gestionado, suele tener en torno al 10. JP Morgan, por ejemplo, está en el 15. Por eso el ratio precio-valor de libros, el que considera Warren Buffett, que es lógico, es del 3, pero ahora creo que estaba no sé si está el 2 o 2,5. Y luego hay que ver también ese valor de libros, cómo va a ser a futuro. Y también tener en cuenta la rentabilidad por dividendo, porque en empresas financieras, como suelen ser maduras, suelen tener un alto pago por dividendo. Hay otros que lo hacen mejor y recompran acciones y tal. Después hay que evaluar también el crecimiento posible. Y eso se ve reflejado sobre los beneficios y obviamente sobre un precio-valor de libros mayor a futuro. Empresas que crezcan mucho, lo máximo que yo he visto es PER de 20. No se suele valorar más porque la gente sabe los riesgos del sector financiero, es más un sector opaco, puede, si hay sorpresas, caer más rápido que otros y por ese motivo es raro que incluso empresas que crecen al 30, 20%, las valoren el mercado más de 20 veces. No ha pasado. Y eso es interesante porque hay empresas que reduce el riesgo o te da más margen de seguridad porque es como Credit Acceptance. Credit Acceptance lleva creciendo al 20% muchos años, como 15 años, es una barbaridad. Y la media que ha cotizado ha sido PER 12 o PER 14, para que os hagáis una idea. Entonces, eso hace que cuando haya habido noticias negativas y tal, pues sí, la acción baja, pero es que se vuelve tan ridícula la valoración que si baja un 30% se va a PER 8. Y tú dices, hombre, muy mala tiene esa noticia o muy malo tiene que ser para que no vaya bien si está PER 8 y los beneficios simplemente se mantienen, que no crezcan, ¿vale? Si hay bajo crecimiento, pues ya depende también del ROE, de la calidad del activo, pero PER 10, PER 15. Es como, yo que sé, Bank of America. Es raro ver valoraciones por encima de un PER de 15 o 16 históricamente. Hemos hablado antes ya de la correlación entre ROEs y valor en libros. 10% de ROE, lo que os decía, 1, 1,2, incluso 1,5. Tampoco es algo rígido. Podéis ver también el rango histórico de cómo está la compañía y demás. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una compañía financiera, que es AerCap, que el negocio es alquilar aviones. Entonces, en el activo tiene un alquiler y en el pasivo pues se financia con bonos y deuda y demás. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias pues tiene ingreso por alquiler de aviones. Como alquila algo que se deprecia, normalmente un banco cuando da un préstamo es un papel. Ese papel no se deprecia. Si hay marca 1.000.000 de euros, el que se lo prestas te tiene que devolver 1.000.000 de euros. Pero cuando tú alquilas un avión o un elemento mecánico o algo así que se deprecia, pues es un coste, la depreciación. Vas a tener un coste de pago de intereses, obviamente, y de gestión. Eso te dará un beneficio, le restamos los impuestos y llegamos a un beneficio neto. ¿Vale? Entonces, esta compañía tiene un excelente equipo gestor. El sector está en crecimiento. Aunque no lo parezca, joder, la cotización, el negocio es estable, salvo cuando ha ocurrido cosas tipo el COVID o así. Ahora está cotizando un poquito en la media de su valoración de los últimos 4 o 5 años. Está un poco distorsionada por el COVID, pero ahora vamos a ver. Y también está cotizando por debajo del valor de libros. Tiene un ROE decente del 10% y está 0,7 veces valor de libros. Entonces, esto es un modelo de negocio de AerCap. Está lo que ingresa la compañía por alquiler de aviones. Esto, por ejemplo, serían las cuentas del 2018.
Luego está el net spread, que llama aquí la empresa. Esto es que si ellos, normalmente, esta empresa alquila un avión, por ejemplo, un Airbus de estos que veis A320, ¿vale? El típico avión de rango medio, vale unos 100 millones. Pues esto normalmente se alquila con una rentabilidad del 11% y suele valer alquilarlo unos 11 millones al año, si está nuevo. La empresa paga, veis aquí el lease yield, este 11% que os digo, la empresa paga un interés medio, ¿vale? Porque los acreedores se fían y ven que es un negocio que, bueno, tienes unos activos tangibles, no estás alquilando aire, pues al 4%. Entonces, neto es un 8,4%, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que los aviones se deprecian a un ritmo del 5%. ¿Por qué? Porque duran 20 años. Entonces, 20 años equivale a un 5% anual. Eso da un spread, lo que hablamos antes del spread neto, del 3%. Si la empresa tiene 30 billions en aviones, ¿vale? Un 3% es que gana un billón de spread neto. Luego hay que restarle algunos gastos, impuestos y tal, pero ese es el modelo de negocio, no es mucho más complicado. Entonces, en empresas financieras es muy importante o es deseable, no es imprescindible, pero es deseable, un factor muy importante que la gente olvida, que es que la duración del activo y del pasivo sean similares. ¿Esto qué significa? La empresa tiene aquí alquiler de aviones a 6 años de media, tiene los contratos. Entonces, AerCap lo que hace es que su deuda tiene una duración media, tiene emitidos bonos y demás de 6 años. Los bancos no sucede esto. En un banco, voy a ver si puedo dibujar aquí, un banco normalmente da una hipoteca a 30 años y sin embargo tiene unos depósitos a un año. La gente normalmente le deposita el dinero a un plazo fijo de un año y no lo puede sacar y demás. Entonces, esto hace que sean negocios inestables o viciados, por así decirlo. Porque si a ti te sacan esta financiación a un año, imagínate que hay un pánico bancario, ya ha pasado, pasó en Grecia, ha pasado en Argentina, ha pasado en muchos lugares, pasó aquí en España hace nada en el Banco Popular, por eso quebró. Cuando se pierde la confianza en un banco y veis esas imágenes que la gente va a los bancos a sacar el dinero, lo que hacen es que te quitan la financiación. Si tú has dado 1.000 millones en préstamos de hipotecas y te has financiado con 900 millones de depósitos de la gente y tú solo has puesto 100 millones de beneficios que habías ganado otros años de equity del banco, estos 900 millones te sacan, pero es que aunque sean solo 300 o 100 o 200, ¿vale? Tú tienes que reponer esos 300 millones. ¿Y qué van a hacer estos bancos? Pues ir a lo mejor al mercado de capitales, a emitir un bono y tal. Pero, ¿qué van a ver esa gente? Lo mismo. Van a ver que están de estos 900 millones, si han salido 300, le van a decir al banco, ¿y por qué no pueden salir otros 300? Entonces, yo no te doy más dinero porque igual te lo doy y al día de mañana encima estos otros sacan el dinero y estás en la misma situación y me tienes que volver a pedir dinero. Entonces, eso es lo que se llama los pánicos bancarios o las fugas bancarias, donde la gente entra en pánico, saca el dinero de los depósitos y tú al que le has dado la hipoteca a 30 años no le llama el banco y le dice, oye, que los depositantes me están sacando el dinero, devuélveme mi dinero también. No, tú le has dado la hipoteca a 30 años y no tiene ningún derecho a devolverte nada el señor de la hipoteca. Sin embargo, si un banco hubiera pedido financiación a 30 años, hubiera emitido un bono en la bolsa y los señores de la bolsa emites un bono y te dan 1.000 millones, ese bono cotiza en la bolsa. Y si alguien quiere recuperar su dinero, va al mercado y lo vende. Y a lo mejor ese bono le ha comprado a $100 y a lo mejor si entra en pánico y le quiere vender, le va a vender a 20. Pero la empresa sabe que en 30 años que ha emitido ese bono no le van a pedir dinero. Entonces, cuando se cumplan los 30 años, recupera el dinero de las hipotecas y recupera el dinero del bono, con lo cual le puede devolver su dinero a los bonistas y ya está, y todos en paz. Y luego puede iniciar otra vez el proceso. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Hay empresas que se dedican o que se dedicaban a alquilar aviones, como AerCap, y que alguna vez Warren Buffett lo ha dicho y demás, que no le gustaba el sector porque hacían eso, pedían dinero prestado al 1% a corto plazo, ¿vale? Y cruzaban los dedos diciendo, no va a haber problema, pero siempre suele haber problema. Y alquilaban aviones al 11%, entonces su spread era del 10%. El avión se deprecia al 5%, con lo cual el spread neto es del 5%, que comparado con un 3%, pues es un 60% más de beneficio. Pues, claro, ¿qué pasa? Que venía una crisis y esta financiación a corto plazo se evapora, te viene un COVID, ahí se lo hubiera evaporado y esas empresas estarían caput. Pero en su día, AerCap había hecho esto y era una financiación prudente, porque estaba macheada, que se llama, estaba reflejada o en modo espejo, no sé cómo se llama la traducción en español, entre la duración de los alquileres de los aviones y de la financiación. Entonces, por eso el COVID no se le llevó por delante, como sí que pasó con algunas otras empresas rivales o financieras o en otras crisis anteriores.
Por eso AerCap sobrevivió, o Airlist, el 2008, el 2011, el 2020 con el COVID. Y el mercado, por no conocer esto, pues la acción bajó de 60 a 8, pensando que iba a quebrar, que es verdad. Si hay un pánico bancario de estos, o la empresa está haciendo cosas de financiación a corto plazo y prestando a largo plazo, puede quebrar muy rápido. Pero si comprendéis esto, en la siguiente crisis y demás, pues puede haber situaciones interesantes, porque es muy difícil que quiebren. A lo mejor AerCap podría haber quebrado por el COVID si hubiera durado el confinamiento, que nadie vuela y tal, 4 años, pero eso era muy poco probable. Puede darse, pero eran probabilidades muy bajas porque el resto de la economía también hubiera quebrado. O sea, hubiera sido, a la gente le iban a dejar salir sí o sí de casa y hacer cosas. Pero es algo que a lo mejor os cuesta comprender, os cuesta ver, pero es importante comprender, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver que el sector de la aviación obviamente está creciendo y luego también el porcentaje de aerolíneas que alquilan aviones pues ha ido creciendo, desde ser un 2% a ser casi un 40%. Y con el COVID será más, porque les ha dejado muy tocados los balances, no se pueden financiar, entonces más que comprar un avión que es muy caro, acudirían a alquilarlo, ¿vale? Entonces, es un sector bueno alquilar aviones comerciales porque, como asumes el riesgo de que este elemento, este avioncito, se deprecia, como hay un oligopolio de Boeing y Airbus, lo que hacen estas empresas es controlar la oferta de aviones. Porque a Boeing o Airbus no le interesa que los aviones de segunda mano bajen. Porque si no, la gente compraría aviones de segunda mano. Si ellos inundan el mercado y lanzan muchos, sí, podrían aumentar sus beneficios a corto plazo, pero eso les perjudicaría porque luego no se venderían los aviones nuevos. Entonces, eso hace que sea buen sector y que el precio de los aviones esté muy controlado. Sin embargo, alquilar helicópteros, aviones regionales o jets privados, como hay muchos productores, no hay esa disciplina en el sector y son precios más volátiles y tienden a sufrir. ¿Vale? De hecho, podéis ver que Embraer, que es el tercer fabricante, solo tiene el 1% de cuota de mercado. Esto es la ocupación o el grado de alquiler de aviones de la compañía. Nunca ha bajado del 98%. Incluso en el COVID creo que bajó el 96%, pero siempre los han tenido alquilados, incluso en 2008 o 2009. Las ventajas competitivas de estas empresas son la escala, el equipo directivo, la duración de los activos y pasivos que hemos comentado, y también estar en los primeros puestos de los aviones, porque la gente lo que demanda son los aviones más eficientes y los mayores compradores de aviones de Boeing o Airbus no es Delta Airlines, no es Lufthansa, es AerCap y Airlist, que luego se los alquilan a otras aerolíneas. Entonces, para que hoy en día te den un avión nuevo, de última tecnología, los que consumen poco combustible, que es lo que quiere la gente, y sobre todo en un entorno como el actual, pues estamos hablando de 8 años. Entonces, estas empresas están ya en los primeros puestos y se benefician de eso, de que se lo quedan todo para ellos y luego lo alquilan a precios más altos y eso lo repiten una y otra vez. El coste de la deuda también lo reducen al ser compañías más grandes. La utilización de la flota aumenta porque como tienen múltiples clientes alrededor del mundo, pues pueden mover los aviones de un lugar a otro. En 2008 y 2009 podéis ver cómo lo hizo AerCap. En el estado de cash flow se puede ver, cuando aparece esto con signo negativo, es que la empresa ganó dinero vendiendo aviones de segunda mano, con lo cual no perdieron valor los aviones incluso en esa crisis del 2008, que es algo que mucha gente pues les critica a estas compañías, ¿vale? Y es sobre todo por esta parte o este monopolio de Airbus y de Boeing. Aquí podéis ver también cómo estas empresas gestionan la parte de reemplazo de aviones con la parte de crecimiento. El mercado crece un 4% y todos los años, como los aviones duran 20 años, pues hay que producir un 5% de aviones simplemente para reemplazar los antiguos más el crecimiento. Entonces, se puede ver que esta línea negra ha estado normalmente en torno a ese 7%. ¿Vale? Normalmente los productores pues, van produciendo el 7% de la flota aérea que hay, entre el 7 y el 8%. ¿Vale? Entonces, se puede ver esa disciplina. Hay veces que ha sido un poco más, otros que ha sido menos. Por ejemplo, después del 11S se produjeron menos aviones. Ahora en esta gráfica, cuando baje el COVID, pues se verá cuando publiquen cifras que ha descendido. Pero luego continuará la senda alcista del sector. Podemos ver incluso AerCap cotizaba en los años 2008. 2020 también podemos ver ahora las cuentas. Pero vemos el net income aquí abajo, ganó 100 millones, en 2007 180, 140 y luego 200. Incluso le bajó un poquito el beneficio, pero solo fue en 2008 por ciertos ajustes contables. Sin eso, el negocio no tuvo mayor problema. Y lo que sucede en las crisis es que el precio medio que alquilan los aviones, por ejemplo en 2009, le bajaron un poco al 14%, pero el coste de la deuda, como los bancos centrales bajan el coste del dinero y todo esto, pues se le reduce. De esa forma consigue mantener sus beneficios y no tener problemas de deuda y demás, ¿vale? Y cuando
sube los tipos de interés como ahora, pues sube el coste de los alquileres, con lo cual una cosa va compensando la otra. El equipo directivo tiene 150 millones de dólares en acciones. Es una historia self-made. El CEO actual empezó poniendo cafés, como haciendo prácticas dentro de la compañía, hace 25 años, creo. Entonces, es una historia curiosa de crecimiento empresarial. Y ahora mismo pues tendrá eso, 150, 200 millones de dólares, que comparado con un salario de 5 o 10 millones, pues es una alineación alta. Y es una empresa que gestiona muy bien todo. Cuando las acciones están baratas, han retirado muchas acciones. Siempre, todas las declaraciones que hace siempre es generar valor para el accionista. Si esto no es bueno para el accionista, no lo vamos a hacer. Y así, sucesivamente. ¿Vale? Aquí podemos ver como en 2015 las cuentas de la compañía. La empresa ha tenido un ROE bastante estable estos 10 años y la empresa, por ejemplo, de 2011 a 2013 redujo acciones porque no tenía adquisiciones para hacer. En 2015 hizo una adquisición grande que emitió acciones, pero vemos que generó valor, porque la empresa pasó de ganar $2 a $6 por acción, contando esa dilución. Y el book value por acción se dobló. ¿Vale? Entonces, fue una emisión de acciones inteligente. Ahora ha disminuido. ¿Vale? Hasta 2019 había recompra de acciones porque no había adquisiciones, con lo cual el beneficio por acción aumentó de 5 a 8. Ahora ha vuelto a emitir acciones porque hicieron una adquisición de GECAS, que era un vendedor forzado de General Electric, tiene una división de alquiler de aviones y se lo ha vendido. Entonces, no la ha comprado tan barata como ILFC, pero sí que ha hecho un incremento, o se espera un incremento de beneficios por acción a 8 o 9 dólares en 2023. Y a lo mejor ahí pues pueden volver a recomprar acciones. De hecho, aquí está la nota de prensa de cuando compraron GECAS. Y ahora vamos a ver en el modelo pues cómo se factoriza. ¿Vale? Esta es una empresa que no crece mucho a nivel de ingresos. Por eso yo a nivel de ingresos haría un escenario de crecimientos del 3. Aquí veis como en 2022 está forzado el dato de 7.600 millones. El beneficio operativo también, que es un poco lo que dan los analistas. El pago de intereses obviamente también le va a aumentar porque ha hecho esta adquisición y el número de acciones también ha aumentado de 120 millones a 238. El pago de impuestos es muy bajo, es del 12%, porque al ser un negocio internacional lo que hacen es domiciliarse en Irlanda y en Irlanda pues se paga el 12, 13, a lo mejor si hacen este acuerdo internacional que van a subir los impuestos mínimos al 15, pues aquí tendríais que poner un 15, pero más o menos en ese rango debería estar. Entonces, a futuro, no sé lo que podrían hacer, pero igual si la empresa no crece, podría recomprar incluso más acciones, porque veis que los años anteriores recompraba un ritmo de 15 millones de acciones al año. Entonces, a lo mejor aquí podéis poner 220, 205, 190 y 175, ¿vale? Luego, el flujo de caja no es muy relevante, no se mira tanto. En la parte del balance, pues sí, vemos que el ROE, el año del COVID y 2021 fue malo, pero antes de eso era un 12, un 13. El ROCE está aquí, pero no se usa tanto. O sea, es más en estas compañías el ROE. Tendríamos que poner la nueva deuda, que veis aquí en 2021 y 2022, le aumenta por adquirir esa compañía. Y luego, como no crece, pues más o menos el mismo nivel de deuda. De hecho, podéis ver aquí abajo que el ratio que se usa en compañías financieras os va a salir como deuda equity y valor en libros por acción. Entonces vais a ver en los múltiplos que usamos ahora PER y precio-valor en libros. ¿Vale? Está cotizando a 49. Y lo malo de esta empresa es que aunque se ve que ha generado valor para los accionistas y demás, nunca ha cotizado muy cara. De hecho, ha estado siempre a PER 8 de media, PER 9, porque yo hasta el día de hoy no lo sé, porque se ven los números y demás, pero supongo que el año 2008 pues a la gente le dejó muy tocada mentalmente con estas compañías, a pesar de que se recuperó el COVID. Si veis aquí ERCAP, en la crisis del 2008, a pesar de los números que os he enseñado, bajó mucho, bajó hasta 3, luego recuperó casi todo, volvió a 46, pero en el COVID pasó lo mismo, bajó a 10, luego se recuperó a 60. Y por precio valor en libros, veis que los últimos 5 años pues ha sido hasta 7 veces. A lo mejor podéis decir 8 o 9 siendo generosos, pero antes del COVID era 8 y estaba ya anclada, a veces en 9. Y precio valor en libros, pues 0,8 normalmente ha estado. ¿Vale? Entonces, esta es la típica compañía que el mercado percibe como cíclica y que cuando baja en bolsa, pues se suele poner a múltiplos ridículos. Podéis ver aquí que ha estado de valor de libros 0,9, una cosa así. Entonces, si valoramos a PER 8 y 0,9, pues bueno, la empresa no paga dividendo, lo usa para recomprar acciones. Ese sería un poco el resultado. Luego podríais valorar y decir, oye, pues a lo mejor vuelva a PER 10, una vez valor en libros. Lo curioso de este sector es que ha habido transacciones privadas, comprar una compañía que se llamaba Aircastle, creo que fue esta, no sé si cotiza todavía, aquí está la OPA, aquí veo que igual se tuvo riesgo de no completarse.
esta empresa, lo curioso es que fijaros que la oparon a PER 12, era peor negocio, más pequeño que ERCAP, y de precio-valor en libros, bueno, aquí no sale, pero recuerdo que lo miré, es un 1,2 veces. ¿Vale? Entonces, si aquí pusiéramos 12 y 1,2, pues el resultado obviamente cambia. Lo que pasa es que eso a lo mejor sería un escenario donde alguien compra todo ERCAP, pero es una adquisición grande. A lo mejor no hay tanta gente que pueda escribir un cheque de 15 billion o 20 billion, ¿vale? Pero bueno, es un escenario interesante. Yo aquí tampoco cambiaría mucho los escenarios, no tiene mucho sentido en una empresa que es pues, de bajo crecimiento, es algo que alguna vez haga alguna adquisición y demás, luego no debería cambiar, pero eso es si apareciese en la situación. Y los riesgos os los podéis imaginar. Al final es que el COVID se ponga peor, es una empresa value, pues ahora no está muy de moda, es aburrido, es empresa financiera, también está barata, el sector de la aviación, pues ahora la gente también está un poco, pues salen noticias de Rusia, de no voy a devolver los aviones, pues bueno, pero las empresas tienen sus seguros y tal, pero están las noticias y también creo que ha bajado recientemente. Miedo al valor de reventar los aviones, también hemos comentado, suele ser lo habitual, estos 4 o 5 miedos a este sector, ¿vale? Y luego os dejaré el modelo, podéis bajarlo porque os puede servir para cualquier otra compañía. A veces me ponéis, oye, ¿cómo modelar un banco? Pues en los ingresos, pues vais aquí, imaginaos que decís, oye, yo quiero hacer Bank of America. Pues es lo mismo. O sea, vais a tener un EBIT, ¿vale? Que os sale aquí, pues del 41, 42, unos ingresos estimados, su pago de impuestos. Vais a tener un balance donde podéis rellenar el valor en libros, el número de acciones. Bank of America, por ejemplo, está recomprando acciones, más o menos ir estimando, tener en cuenta la rentabilidad por dividendo, que creo que sí que pagaba dividendo, y ver los múltiplos históricos. Pues, por ejemplo, estos últimos años, Banco of America ha estado a PER 12, como os decía antes. Los bancos españoles están a 6 o 7, pero es por el tema del ROE y demás, y por el trato al accionista. Entonces es similar, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a ver rates que podrían estar, son similares, vais a ver ahora a valorar, a una empresa financiera. ¿De acuerdo? Y pondremos un ejercicio de un rate, una empresa inmobiliaria o sociedades inmobiliarias, también se puede llamar, o en España SOCIMIS, para que podáis practicar, ¿vale? Así que ahora os veo enseguida, 5 o 10 minutitos, ¿vale? Bien, vamos a continuar con el módulo complementario que hablábamos de empresas de sociedades inmobiliarias, REITs, aquí en España se denominan SOCIMIS, que tienen algunas características interesantes. La principal es que son empresas que se dedican a la explotación de activos inmobiliarios. Entonces, si cumplen una serie de condiciones, la básica es que repartan gran parte del dinero que ganan en forma de beneficios, pues no pagan impuestos. La tasa impositiva es 0%. Entonces, eso, bueno, pues es interesante y ha generado un retorno interesante en estos años. Incluso en Estados Unidos hay MLPs que tienen un tratamiento fiscal parecido y pueden ser hasta de parques de atracciones, empresas de química, infraestructuras y demás. Puede haber muchos subsectores, puede haber empresas que alquilen hoteles, oficinas o centros comerciales, apartamentos, sector de salud. Hoy vamos a ver un ejemplo de una empresa de residencias, que es sector salud, bastante predecible y demás. Puede haber rates hipotecarios. Esto es curioso porque no poseen casas, sino que compran hipotecas que reciben un pago de intereses. Ellos tratan de financiarse, son como una especie de banco y no pagan impuestos. Entonces, bueno, es otra parte interesante. Rates industriales, alquilan, por ejemplo, centros logísticos y demás. En Francia, por ejemplo, hay una compañía que ha ido bastante bien y que tiende a crecer, que se llama Argan. Creo que alguna vez he hablado, ha salido en YouTube y demás, y podría englobarse dentro de estos sectores. Aquí en España, por ejemplo, tenéis LAR, Socimi o Merlin. En Estados Unidos, Vornado es uno de los rates mejor gestionados. Ventas también está bien. Silver Bay es un buen rate. Y aquí podéis ver la rentabilidad de los últimos 30 años sería, bueno, esta abarca hasta 2013, pero no es tan fácil conseguir los datos, pero podéis ver que incluso hasta 2013 han tenido mejor comportamiento que incluso el S&P 500, ¿vale? Sí que es verdad que hemos vivido una época de intereses a la baja que les tiende a beneficiar a estas compañías, ¿vale? Pero han ido bien como grupo. Estos dos estudios alternativos hasta el 2016 también han tenido mejor rendimiento que el S&P 500 y además hay estudios también de JP Morgan y demás. En los últimos 20 años el mercado creo que había dado un 8 y los rates un 10, una cosa así. O sea, habían sacado un par de puntos ahí. Puntos interesantes de entrada para mirar un rate. Obviamente el nivel de deuda y los vencimientos de esa deuda y el tipo de deuda, añadiría yo aquí ahora. Porque como van a subir los tipos de interés, pues hay algunos rates que se han financiado deuda fija, otros a deuda variable y les puede afectar un poco. Pero en el balance, recordad, en el informe anual,
os dice la sensibilidad de la empresa a la subida de tipos, porque son empresas inmobiliarias que normalmente van a operar con deuda. Estos rates hay que tener cuidado cuando estén gestionados o manejados interna o externamente. Los externos es más peligroso, porque hay un gestor que si la alineación no es óptima, puede que esté incentivado. Eso, por ejemplo, pasó aquí en España, el LAR. Está incentivado a cobrar un porcentaje de, por ejemplo, si gestiona 2 billion en propiedades inmobiliarias, pues ¿qué va a hacer ese gestor? Emitir acciones, como pasó el LAR, para pasar a gestionar y con esas acciones nuevas comprar activos y gestionar 4.000 millones. Pero esto no genera valor porque hay el doble de acciones o más, con lo cual el valor en libros por acción es igual o menor. Con lo cual la acción pues bajó en bolsa y encima ahora cotiza un múltiplo más bajo de lo que debería estar con la bajada, pues se ha visto acrecentada a la destrucción de book value en ese sentido. O al no crecimiento. Hay otras veces que el mercado está creciendo y la empresa pues no. Entonces hay que tener cuidado con la alineación de intereses. Lo ideal es que estén gestionados internamente por alguien que tenga acciones, pero es difícil de encontrar. Y por eso, pues, al igual que en compañías financieras, pues la alineación de intereses y demás es importante. Cuando vamos a evaluar un rate, una empresa inmobiliaria, es fácil de comprender. Es como si vosotros fuerais a hacer una inversión en una casa que compráis para alquilar. Pues dirías, oye, ¿cuánto lo puedo alquilar por metro cuadrado? ¿Cuál es la posibilidad de que esto se revalorice? Si es un área de la ciudad que está en crecimiento el precio o es un área que está en declive. La calidad de los inquilinos, os lo va a decir la propia compañía. La calidad de los activos, el porcentaje de ocupación. No es lo mismo una empresa que digas, oye, pues esto parece que siempre está ocupado las propiedades al 98%. A otra que digas, oye, está al 80% y a veces al 60% y así, pues va a salir. No es lo mismo la calidad del activo o la ciclicidad. No es lo mismo el sector de salud, por ejemplo, que es más estable, comparado con el CRE, que es Commercial Real Estate, que son, por ejemplo, rates de centros comerciales. Que cuando baja un poquito la economía, pues a lo mejor las tiendas quiebran y dejan de pagarte el alquiler. O, por ejemplo, los rates residenciales que alquilan apartamentos. Pues podéis deducir que es bastante lógico, porque la gente no deja de pagar su alquiler aunque haya una crisis. Tratan de seguir viviendo en la casa que están. Esto, por ejemplo, es un estudio que muestra la calidad del activo. Esto es el RevPAR, que es lo que cobra un rate de hoteles de media por cuando alquilan esa habitación los clientes, en relación al múltiplo EBITDA al que cotizan. Entonces vemos que, obviamente, los que cobran menos pues cotizan a múltiplos más bajos que otras empresas cotizadas de rates hoteleros que tienen hoteles más premium. Pues, igual que sucede en otros sectores. Empresas más de lujo, de más calidad, pues tienden a cobrar más, cuanto mejor sea la calidad del activo. Y eso se tiende a reflejar también en la valoración y también, por supuesto, estas empresas tienen más ROE que otras. Vamos a usar un cierto vocabulario adicional al de otros sectores, que es, por un lado, el cap rate, que estos son los ingresos que genera el inmueble o el activo entre lo que ha costado el activo. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, si tú compras una casa por 300.000 euros y genera de alquiler al mes 1.000 euros, que anualizado sería 12.000. Pues 12.000 entre 300, ¿vale? Nos daría ese cap rate, que en este caso sería del 4%. Normalmente el mercado inmobiliario de media se suele mover con una rentabilidad del 6%. ¿Y por qué ese 6%? Es curioso que coincide con que la bolsa también ha estado de media per 16. 16, si hacéis la inversa, 1 partido 16 por 100, da también un 6% de rentabilidad de la bolsa. Lo que pasa es que la bolsa suele crecer y el mercado inmobiliario crece a un ritmo menor que la bolsa, ¿vale? Pero tiene esa asociación. El loan to value es qué porcentaje se ha financiado de todo el activo. Si tenemos una casa que nos ha costado 300.000 y hemos pedido una hipoteca de 200, pues se ha financiado más o menos el 66%. ¿Vale? Pues el loan to value, lo que has pedido de préstamo es el 66% del 100% del total. Lo ideal en empresas inmobiliarias, las cotizadas en bolsa, como son muy estables, la gente quiere que no le toquen el dividendo e incluso que crezca, pues suelen demandar, o las empresas que veis, un loan to value del 50. Si el inmueble les ha costado 1 billón, pues tienen de deuda en el balance 500 millones. Con lo cual la equity serán otros 500 millones para llegar a ese activo, ¿vale? Entre patrimonio neto y deuda. Luego está el FFO, que esto es como el free cash flow de cualquier otra empresa, que no es más que al EBITDA le restamos los intereses. Y eso nos da el beneficio, por así decirlo, entre comillas, real de la compañía. Porque en un negocio inmobiliario no hay depreciación y amortización, salvo que esté muy sobrevalorado lo que han comprado las empresas, tiende a revalorizarse. Pero la contabilidad te permite depreciar ese activo para pagar menos impuestos, aunque aquí el impuesto es cero, con lo cual da igual. Y la empresa
tampoco paga la T, esta que sale aquí, de impuestos, con lo cual no tenemos que restar nada de eso. Entonces, desde el EBITDA, quitándole únicamente los intereses que paga por la deuda, pues llegamos al beneficio real, que es ese FFO, o a veces vais a ver que pone AFFO, que es ajustado. ¿Vale? Pequeños ajustes que pueden hacer y demás, pero es un buen indicador del free cash flow que generan estas compañías. Y de hecho vamos a valorar empresas usando ese ratio de free cash flow o FFO, que es lo mismo. Pero que se calcula de esa forma porque no hay un gasto como tal de depreciación ni tampoco hay un gasto de impuestos. Y el net asset value es otro término que vais a escuchar que no es más que el valor a mercado de los inmuebles menos la deuda. Y eso, ese net asset value es también lo que llamamos equity. Lo que pasa es que puede haber situaciones donde el valor a mercado de los activos sea mayor de lo que está reflejado en el balance. Vamos a ver un ejemplo. Hemos comentado aquí el tema del AFFO, que no es más que el FFO ajustado, ¿vale? Puede haber un CAPEX de mantenimiento que se llama, pero es muy raro. Casi todas las empresas cotizadas, el mantenimiento del edificio corre a cargo del inquilino. Por eso en bolsa vais a ver que la mayoría de alquileres o empresas o REITs hablan de que tienen contratos triple net. Esto significa que el inquilino corre con todos los gastos del edificio, incluyendo el mantenimiento del edificio para que te lo devuelvan en el mismo estado en el que tú se lo has dado, incluyendo los seguros del edificio, incluyendo los impuestos locales que te cobre el ayuntamiento local y tal. Entonces, eso es muy interesante porque lo que le llegan a estos REITs que cotizan es ya completamente limpio. Entonces, hay muchos REITs que con un equipo pequeño de personas, de 20 personas o 15, gestionan miles de millones en propiedades porque es muy fácil la gestión, ¿vale? Y luego está el NOI, que es Net Operating Income, que son los ingresos brutos de los activos inmobiliarios, ¿vale? Esto es lo que te paga el inquilino, descontándole algunos pequeños gastos que pueda haber de gestión, de propiedad o de lo que sea, pero es el ingreso bruto. El método de Net Asset Value es habitual. No voy a poner aquí, esto igual puede ser un poco un error, no es el más habitual porque es el NAV, sobre todo, o precio-valor en libros, que es lo mismo de empresas financieras, es el método del NAV, o el del segundo que hemos visto antes, el FFO o Free Cash Flow, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de este NAV, o cómo sería con una empresa real. Si, por ejemplo, esta empresa ingresa, esto es un trimestre, 3 months, ingresa 150 millones. Anualizado son 600 millones, ¿vale? Entonces, si cotizan normalmente las propiedades inmobiliarias con una rentabilidad del 6%, aunque esto habría que ver en cada mercado cuánto es, porque hay mercados que son muy demandados. A lo mejor aquí en el centro de Madrid un inmueble tiene una rentabilidad del 3%, con lo cual sería multiplicar por 33,3 veces para llegar al valor bruto de mercado de ese activo. Luego habrá que ver si eso está sobrevalorado o no, pero es ahora mismo como está el mercado. Pero de media es ese 6,5. Con lo cual, si multiplicamos por 16 veces, que es la inversa de ese 6,5, pues llegamos a ese valor bruto de todo el inmueble. Pero a esto, a ese activo, hay que restarle la deuda que tenga y de esa forma llegaremos a la equity o valor en libros, ¿vale? VL, valor en libros, ¿de acuerdo? Y ese net asset value lo compararíamos simplemente con lo que cotiza en bolsa. Y la idea es que cotice, pues, o ver a qué múltiplo histórico ha estado, ¿vale? O que cotice por debajo del valor en libros. Hay SOCIMIs aquí en España cotizando por debajo del valor en libros, pero es por eso, porque el mercado ya desconfía y dice, oh, esta gente a lo mejor no está generando el valor que se esperaba, ha habido sorpresas negativas y demás, y esa es una de las razones. Y a este valor bruto, ya os digo que se le resta pues esas deudas financieras y demás que tengo. Aquí podéis ver un ejemplo. Llegamos a ese valor bruto de 9.000 millones. Si la empresa tiene otros activos como terrenos, algún negocio paralelo, pues también se le suma. O construcción en progreso y demás. La empresa, a lo mejor hay veces que están haciendo promoción inmobiliaria y están construyendo algo, entonces llegamos a 12 billion. La empresa, este ejemplo de compañía, tiene estas deudas, se le restan a esos 12 billion y llegamos a un shareholders equity, que no es lo mismo, es la misma definición que valor en libros y que es lo mismo que net asset value. Y si queremos calcular el net asset value por acción, pues dividiríamos estos 5.600 millones entre 200 millones de acciones y daría 27. Con lo cual yo iría a la bolsa y diría, oye, pues si está cotizando en 20, pues es interesante, está por debajo. Y luego también habrá que ver lo que va a crecer ese net asset value a futuro, ¿vale? Y podéis ver aquí el cap rate cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Podéis ver en la crisis del 2008, que era cuando más interesante estaba, en 2009 para invertir en el sector inmobiliario, el cap rate llegó al 8%, era cuando más rentabilidad ofrecía. Ahora, como se ha recuperado el precio, pues ha bajado al 6%. Y es curioso que era cuando menos transacciones había, la línea azul.
es como la bolsa siempre. Cuando más barato está todo es cuando la gente tiene miedo, no quiere invertir, pues es cuando hay que ser valiente, pero a la vez selectivo, porque aquí también hubo mercados que luego continuaron cayendo. Y luego está el método del precio FFO o AFFO, que no dejaría de ser el Free Cash Flow. El ratio EV/EBITDA también se puede usar en este sector. En bancos no es tan habitual, en empresas financieras, pero en este sector sí. Entonces, puede variar enormemente, dependiendo de la calidad del activo, la valoración histórica y demás. Activos residenciales en zonas prime muy cotizados pueden estar a 26 veces, 25, 30 y de EV/EBITDA 20 y pico veces, 24, perfectamente, ¿vale? De hecho, tenéis aquí un gráfico histórico y podéis ver cómo la media de valoración de acciones en bolsa por Price FFO es 16 veces. ¿Vale? Entonces, si creéis que son activos mejores que la media, pues de mucha calidad, muy recurrentes, podrían estar por encima. Y si son más cíclicos y demás, pues lo habitual es más bajo, a lo mejor 12, 10 veces. Solo estuvo barato esto tipo 2008, 2009. Veis que bajó la valoración a 9 veces beneficios. ¿Vale? Es muy raro de ver eso en un sector tan predecible y demás. Entonces, vamos a verlo mejor con un ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver CareTrust, que es una compañía de alquiler de residencias. Ellos compran residencias de ancianos y se los alquilan a empresas operadoras, que es un negocio, pagan un alquiler al cambio de ese edificio y tratan de buscar clientes o pacientes para esos edificios del sector de salud, y es un negocio fácil de entender. Entonces, es atractivo a largo plazo por el envejecimiento de la población, es resistente a las crisis porque la gente no deja de estar en las residencias, aunque haya una crisis económica y demás. Tiene una deuda por debajo de la media del sector, tiene un alto dividendo y de momento no le ha afectado mucho el COVID. Algunas sí, o sea, casi todas del sector, no voy a decir que es nulo, pero sí que ha sido bajo el efecto, no tanto como se preveía al principio. Por ejemplo, esta empresa bajó mucho con el COVID, bajó de 24 a 8. Luego de 8 se recuperó a 24, ¿vale? Y ahora ha vuelto a bajar a 16. Porque le afecta un poco la subida de tipos. Ahora os mostraré una gráfica para que lo comprendáis esa parte. Está cotizando ahora por debajo de la media histórica de la propia CareTrust y también por debajo de la media del sector. El modelo de negocio no debe tener mucho riesgo porque es sencillo. O sea, compran estos edificios, les alquilan, tratan de endeudarse a tipo fijo y a largo plazo. Normalmente a la misma duración que tengan los alquileres, tienen macheado esa deuda respecto a la duración del activo, en este caso la duración del alquiler, con lo cual en ese sentido lo tienen bastante controlado. Tienen contratos a largo plazo que están ligados a la inflación, con lo cual esa inflación, pues a estas empresas les viene bastante bien. Y además, sobre todo a las que tienen la deuda bloqueada. Por ejemplo, en el caso de CareTrust tiene emitidos bonos a 2028 a tipo fijo, con lo cual los tipos de interés, aunque suba, no le va a afectar mucho, pero sí que se beneficia pues, de la inflación. Y pues tiene ciertas posibilidades de crecer. La empresa tiene 200 de estas 10 propiedades, con 23 clientes en 28 estados y casi supone 2.000 millones de valor bruto. Ahora ha subido un poquito. La empresa, o todas las empresas o REITs, os van a dar siempre, hay unas tablas en sus presentaciones, en el informe anual, pues de información de los activos, de quién son los clientes. Y en este sector lo que muestran es el nombre de los clientes. De hecho, Ensign cotiza, es una empresa buena, bien gestionada, os recomiendo que la tengáis en el radar. Es de las mejores, si no la mejor de Estados Unidos de gestión de residencias, pues es uno de los clientes más importantes. Entonces, esta compañía nos da unos ratios de coverage. Esto es, de lo que ganan los clientes, ¿cuántas veces pueden pagar los alquileres? Lo ideal es que sea positivo este número, porque si es negativo significa que tienen más gastos, o sea, pierden dinero antes del pago de alquileres, con lo cual es malo eso. Entonces veis que algunos pues tienen mucho margen por encima de 1. Por debajo de 1 ya empieza a ser peligrosillo, pero no es el fin del mundo. Y de media el portfolio pues tiene unas 2 veces. Y estos son los top 10. Los siguientes veis que son un poco menos solventes, pero están ahí. Esto también se ha visto en situación de estrés. Si veis los últimos datos de la compañía, por el COVID empeoró un poco, pero la idea es que se revierta. Pero es una información que es buena y que la deberéis consultar. Y la empresa incluso da el plazo de vencimiento de esos alquileres. La mayoría vencen en 2031, algunos en 2030, pero luego el grueso es a partir del 2031, o sea que está bastante segura en ese sentido. Y salvo que quiebre el operador, que es raro, pues debería ir cobrando sus alquileres y además van subiendo esos alquileres con la inflación. La población senior, podéis, bueno, nada más que veis las noticias y demás, está creciendo mucho. De hecho, para 2050 el rango de 85 años o más es lo que más va a crecer, que es el principal cliente de estas empresas. Y vemos como también la gente de 65 en adelante se va a acelerar el crecimiento. ¿Vale? Entonces,
Por eso en bolsa últimamente todo lo que sea sector médico, salud y demás, la gente como ve crecimientos las próximas 2 décadas muy predecibles del 4 o el 5%, pues está cotizando a múltiplos más exigentes. Esto es otro estudio similar de población de 65 años o más, cómo va a ir aumentando sobre el total de población a 2030, 2040 y demás. Vemos que ahora, de hecho, se va a disparar estos años cuando lleguemos a 2030. O sea, deberían ser los 10 mejores años de crecimiento para el sector de salud. El track record de la compañía está bastante bien. En 4 años, en estas compañías es bastante bien ver cómo evoluciona el pago del dividendo por acción y ha evolucionado casi un 50% en 4 años porque paga dividendos trimestrales, ¿vale? Manteniendo lo que se llama el payout ratio, que esto es el porcentaje que paga sobre el total que gana. Más o menos del total que gana que atrás paga el 60%. El otro 40% se lo queda para reinvertirlo en crecer y demás. De hecho, en Seeking Alpha podéis ver cómo ha ido aumentando el pago de dividendos, que más o menos ha sido un 9% al año. Entonces, en Rates, una buena forma de calcular la generación de valor es la rentabilidad por dividendo inicial más el crecimiento del dividendo. Entonces, CareTrust normalmente tiene una rentabilidad por dividendo, veis aquí, del 5% y ha crecido el dividendo en 9%, pues esto nos daría 14%. Y es por esta razón por la que antes del COVID más o menos es la rentabilidad que ha dado. ¿Vale? Es una forma de calcularlo. Porque no solo cuánto dividendo te da inicialmente, sino cómo lo va a poder hacer crecer. Siempre por acción está calculado todo esto. Entonces, en Seeking Alpha lo podéis ver, o en TKR también tiene la típica línea que lo hemos visto alguna vez. Empresas similares, ¿vale? Es National Health, esta la vamos a hacer de ejercicio. Tenéis Sabra, es muy similar. HealthPeak, dentro de este sector de rates del sector de salud está Ventas, también está bastante bien gestionado y ha ido bien. Obviamente tuvo su volatilidad con el COVID, pero son empresas interesantes. El impacto del COVID fue limitado. La empresa, de hecho, incluso en lo peor del COVID, aumentó el dividendo, ha recomprado acciones, lo cual pues, demuestra que tienen confianza en el negocio. Y para 2021 más o menos presentó unos resultados de FFO de 1,40 a 1,50. Ahora veremos el modelo. El loan to value es bastante conservador, solo de 0,35. Dijimos que 0,5 o, bueno, el equivalente es 50%, pues es bajo. Y la deuda es a largo plazo, es gran parte de ella es a tipo fijo, por lo cual en ese sentido pues también ha sido una empresa conservadora. Y ratios de deuda EBITDA, en este sector sí que se mira un poquito más, por debajo de 6 es lo ideal, la media del sector suele ser 5 y esta empresa pues tiene 3,5 más o menos. ¿Vale? Pero que bueno, también está relacionado con el loan to value. Esta clase de tablas o gráficas os la van a dar todos los rates, donde se pueden ver los vencimientos de deuda, en qué años son, a qué tipo de interés medio están pagando esa deuda, si es fijo o variable. Y también nos da ratios de endeudamiento respecto a EBITDA, pero bueno, es lo que hemos comentado antes. Entonces, aquí hay 3 beneficios o 3 riesgos de los tipos bajos. Ahora estamos en la parte que parece que todo ha cambiado en 3 meses y van a parecer que van a subir. El dividendo se puede volver más atractivo o menos, con lo cual, cuando bajan los tipos, los rates tienden a subir. Y si suben los tipos, normalmente los rates bajan. También porque el coste de financiación les aumenta. Entonces, eso reduce sus beneficios. Si hay inflación, las rentas les subirá, pero también los costes de financiación les subirán, con lo cual un poco tiende a compensarse y tiende a ser neutro. Lo que pasa es lo siguiente, que es esta tabla que tenemos aquí cuando suben los tipos. Esto es la rentabilidad por dividendo de un índice de rates de los últimos 40 años. Podéis ver que en el año 80 los rates de media rendían un 8%, o los inversores les exigían eso. ¿Por qué? Porque el bono americano estaba al 6% en esta época. Entonces, claro, tú dices, si yo puedo comprar un bono al 6%, que tiene teóricamente muy bajo riesgo, menos que un rate, pues al rate me tiene que dar más rentabilidad. Pero fijaos en 2012, como los tipos habían bajado, los rates, la gente se conformaba con un 4%. ¿Por qué? Porque el bono estaba al 2%. Normalmente le suelen exigir 2 o 3 puntos más de rentabilidad que al bono. Entonces, por eso, últimamente los rates pues, han bajado en bolsa. Y de hecho, este gráfico es curioso, es de Bank of America. Como hay este miedo al tema de la subida de tipos y porque estos años atrás pues, son empresas aburridas, la gente ya sabéis que cuando está multiplicando su dinero por 10 veces en alguna empresa por ahí disruptiva, de estas que llamaban, pues claro, tú le decías, oye, invierte en dividendos o en empresas así más estables, pues la gente no le interesa. Y es por eso por lo que las valoraciones medias de precio-valor en libros de empresas de dividendo vemos que están
Y bueno, siguen estando ahora. Este gráfico no le he podido conseguir más actualizado, pero siguen estando en mínimos de los últimos años por esa narrativa que se ha generado en el mercado. Entonces, estas empresas no es que tengan así como que muchas ventajas competitivas, sí que tienen algo de coste de cambio, porque para el inquilino o el operador de la esencia es muy difícil cambiarse y decir, no, me llevo a todos los pacientes, busco en otro lugar porque esa gente vive allí o sus familias viven cerca, entonces no es fácil. La escala es importante para poder financiarte barato. Que la empresa tenga un sólido balance, pues también le da una ventaja sobre los rivales, que quizás están más endeudados y si hay problemas en el sector, pues tengan dificultades. Y los contratos a largo plazo, pues bueno, también dan una cierta estabilidad. Entonces, vamos a ver el modelo. Aquí también, como es una empresa que no tiene un crecimiento muy alto, o al menos es lo que ha manifestado, porque ahora después del COVID lo que están es en fase de optimizar el portfolio y de momento lo que han comunicado es que no van a crecer. Sí que veis que en el pasado diluyó acciones, pero porque creció bastante. Emitía acciones para comprar propiedades, pero veis que aquí, a diferencia de lo que os he comentado antes, sí que generó valor, porque el beneficio por acción fue aumentando. Entonces yo de momento pondría un 3% de crecimiento, porque es lo que ha comunicado la empresa, que de momento no va a crecer. Si luego cambian los planes y te dicen, oye, pues vamos a crecer a un 10, pero también vamos a emitir alguna acción y demás. De esto, en la tutoría del sábado, ampliaremos un poco acerca de los rates y os voy a enseñar al principio de la clase algunas cosas más avanzadas para que comprendáis que son interesantes del tema de los rates. Luego, por lo demás, no tiene mucho misterio rellenar el modelo. En 2022 podéis forzar el dato que den los analistas de cara a modelar la empresa. Creo que la facturación 194 millones, con un beneficio operativo del 60. De hecho, los años siguientes se prevé el 60. Y por eso está aquí el 60. Tax rate es 0, ojo, porque esto es un rate, no paga impuestos, con lo cual lo dejamos en 0. En el flujo de caja tampoco hay que rellenar mucho. El CAPEX es muy bajo, ¿vale? Porque es esto en los rates, normalmente en el 10K, vais a ver, si vais al balance, al CAPEX de la compañía, que va a aparecer una línea. A ver si aquí, después de todo esto, en el estado de cash flows, no cometáis el error de esto es el CAPEX. Compras de equipamiento, muebles y arreglos. Porque esto son adquisiciones de propiedades esto es como que compran otra compañía, solo que aquí un rate lo que hace es comprar edificios. Pero el CAPEX real es muy bajo, son 6 millones. Esto simplemente es que cuando se le queda vacío, como ya el inquilino no tiene que pagar el mantenimiento porque está vacío el edificio, los pocos que se le quedan, la empresa normalmente invierte un poco en modernizar el edificio o cambiarle un poco el mobiliario y demás. Entonces el CAPEX es nulo. Entonces veis que el flujo por acción o FFO pues es lo que ha indicado la compañía que puede ganar, 1,50, 1,60. Tendréis que rellenar datos de equity, goodwill no va a tener, siempre es 0, deuda es sencillo y caja pues no tiene mucha. Entonces, el ROCE aquí tampoco se mira, el ROE pues sí que se mira un poquito más, un 9% los últimos años. La deuda podemos poner que va incrementando, pero si va a crecer solo a un 3%, yo pondría más o menos estable estos años, en torno a 700 millones, porque después de lo que le sobra de pagar el dividendo puede reinvertir en crecer eso un poquito. Y podemos ver, sobre todo de cara a los múltiplos, cómo ha cotizado. Porque esto, al ser una small cap, pues vemos que de EV/EBITDA estos últimos años ha estado de media a 15 veces. De precio-valor en libros, podemos ver también a 5 años que de media ha estado a 2,20 veces valor en libros. Y de precio FFO, ¿vale? Veis que TKR es inteligente y como sabe que es un rate, pues ya os muestra esa estimación. También a 5 años vemos que ha estado a 14 veces. Entonces, valoración EV/EBITDA y FFO es similar. Pues aquí podríamos poner 15 veces, que serían ratios de FFO, aquí lo podéis corregir hasta si queréis, EV/EBITDA 14 y valor en libros 2,2 de media. Entonces, a este CAGR que os sale aquí, recordad que es un rate y que la rentabilidad por dividendo de Kertras es un 6%, con lo cual hay que sumarle un 6, con lo cual cambia un poquito la imagen cuando calculéis esto. Esto simplemente es la generación de valor intrínseco. Luego estaría el tema de el dividendo. Entonces, eso también suma. ¿Vale? Ese resultado. Si la empresa crece, podríais poner, si de repente vuelve a crecer, aunque después del COVID ya os digo que están todas un poco más a la expectativa. Podríais poner más crecimiento, pero a lo mejor que diluye un poco, porque veis que va diluyendo al crecer. ¿Vale? Pero eso, incluso luego, a lo mejor, si la fase de formación continua pues va cambiando el plan de la compañía, pues podemos ir viendo trimestre a trimestre a ver qué publica y sería un ejercicio interesante modelar, ¿vale? Y ver cómo se estudiaría. Entonces, de ejercicio, bueno, los riesgos en este sector, os podéis imaginar, la evolución del COVID, porque fue por eso por lo que bajó. La deflación es un riesgo muy grande en empresas inmobiliarias,
pero pocas veces se suele dar. Y regulaciones. ¿Vale? Como es sector de salud, a veces a los operadores les ponen nuevas reglas el gobierno, porque parte de lo que pagan los inquilinos se lo paga el gobierno mediante el Medicare y el Medicaid, y hay veces que hay recortes y eso pues les pone presión a los inquilinos. ¿Vale? Pero está explicado en la sección de riesgos de la compañía. Y de ejercicio, como os decía antes, vamos a hacer National Health. ¿Vale? El próximo día, si además podemos resolver si tenéis dudas relacionadas, quiero que practiquéis. Es muy similar la compañía, os vais a dar cuenta cuando estéis analizándola. ¿De acuerdo? Entonces, hoy nos hemos extendido un poquito en el tiempo de la clase. Lo que vamos a hacer es que las dudas de rates, como hoy solo hay ejercicio de rates, solo tenéis un día, ¿vale? Vamos a ver más mañana. Mañana solo veremos un sector que es interesante, que son empresas de servicios, de ingeniería, que es un porcentaje alto del mercado y que puede ser interesante dedicarle un día entero. Veremos este ejercicio de National Health y también podremos ampliar, ¿vale? José dice, por ejemplo, cómo encontré Mother Group. Es lo que os he comentado por esta cuenta de Twitter. A veces yo busco mis empresas, $GoEasy, y vi esta cuenta. Y luego vi que también pues, le puse en seguimiento y veo los mensajes y un día posteaba de Mother. Pues digo, bueno, es interesante. Enrique dice, ¿no puede ser un riesgo que las empresas originales no les suministre piezas o se las vendan muy caras? No, porque sería una práctica de monopolio y el gobierno no te lo permite eso. O sea, es como los talleres de reparación de automóviles. Está obligado a venderte una pieza. Y también dentro de un precio de mercado. No te pueden decir, pues te multiplico el precio por 10. No, hay un regulador y todo eso se vigila pues, para que haya un entorno de competencia sana. ¿Qué haces dice Miguel, si invierto en una empresa financiera y los insiders empiezan a vender acciones y noticias relevante? Hombre, hay que ver la proporción. Si es gran parte de lo que tienen, pues a lo mejor tienes que replantearte la inversión. Si es poco, pues puede ser porque quieren hacerse una casa, porque quieren irse de viaje o porque son mayores y lo quieren donar. Puede haber muchas razones. Diego dice que los bancos tienen muchos costes en empleados y edificios. Sí, sobre todo los bancos tradicionales tienen ese problema. Por ejemplo, empresas como ServiceFirst pues no tienen esos mismos problemas. Juan dice que los bancos no pueden prestar más dinero que ingresa, pero la reserva fraccionaria, por eso se llama que crean dinero de la nada. Sí, es algo que se ha extendido mucho. El único que crea dinero de la nada es el Banco Central, ¿vale? Ese sí, pero el resto no. Entonces, un banco tienes que ver cómo está financiado, si es por depósitos, si es por dinero que le ha pedido el Banco Central, si es por dinero que le ha pedido a otros bancos o en bonos que ha emitido. Entonces, tratan de gestionarlo, pero que son todas empresas inestables los bancos, por eso que os he explicado. Y los pánicos bancarios siempre van a existir. Por eso el gobierno, después de la crisis de 2008, le dice, no, hay un fondo de rescate bancario que el que tenga depositado menos de 100.000 euros, pues los podrá recuperar aunque el banco quiebre y tal. Sí, eso es verdad si quiebra un banco, pero si quiebran todos en masa no hay ese dinero. Pero son medidas que se establecen un poco para calmar al consumidor, que no vaya en pánico a los bancos. Pero mirad lo que pasó aquí en el Banco Popular, mismamente en España. Era un banco que capitalizaba varios billions, no era una caja regional o algo así, no. Entonces es un riesgo real. Por eso, cuidado también cuando suceden ese tipo de situaciones y ir a cazar gangas y cosas así. En empresas financieras, pregunta Marco, ¿no tiene sentido analizar por free cash flow por el tema de que no muestra la generación real de beneficios? Cualquier informe que veáis y demás, por cómo está contabilizado, si vosotros os metéis al estado de cash flows del Banco Santander, por ejemplo, os vais a dar cuenta que no cuadra, que hay movimientos sobre todo en la línea de working capital, de incremento de préstamos o de evoluciones y demás, pues os van a salir cosas raras. Eloy dice, ¿por qué los bancos les benefician intereses de los bancos centrales altos cuando ellos siempre sacan un cierto margen? Porque cuanto más alto sea el interés, mayor es el margen que sacan, ¿vale? No es lo mismo cuando el tipo de interés está al 1 y ellos cobran al 3, que esté al 3 y ellos cobren al 9. En un escenario sacas un 2 y en otro sacas un 6, sacas el triple. Lo que pasa es que, claro, hay un límite, porque cuando están muy altos los tipos de interés, los clientes pueden dejarte de pagar. Entonces, hay que alcanzar un equilibrio. Por eso yo cuando escucho lo de que si suben los tipos de interés, los bancos salen beneficiados, bueno, es entre comillas. Hay que ver caso por caso y hay un límite y demás. José dice si Mother podría empezar a cotizar en Estados Unidos. Hombre, si alcanzas un cierto tamaño, pues sí, al entrar en Estados Unidos. Pero es un caso de una compañía que empieza en Australia y que pueda tener eventualmente la mayoría de su negocio en Estados Unidos.
¿vale? Damián dice, ¿por qué el negocio de las aerolíneas es malo y sigue funcionando? ¿Qué les proporciona a los negocios a los dueños de estos negocios tener pérdidas eternas? Pues que al final se vuelve como una droga para mucha gente. Las aerolíneas, hay años que ganan mucho dinero y la gente se vuelve adicta a eso, o supongo que les motivará y querrán repetirlo siempre, y es por lo que la gente va al casino y por lo que existen. Por ejemplo, Warren Buffett decía que el sector de la agricultura y la ganadería es lo mismo. Uno de cada 20 años ganan muchísimo dinero y la gente tiene la esperanza de que ese año va a ser igual que aquel que ganaron mucho y que el siguiente va a ser igual y que, bueno, este ha sido malo. Es un mercado lleno de optimistas, la verdad, pues hay que ser optimista. Y la gente busca razones de cuando están en pico de ciclo, pues mira que el PER está abajo, y cuando están muy abajo, que están hundidas y perdiendo dinero, pues dicen, no, es que va a recuperar dinero, pero hay veces que no vuelve a beneficio, sino que pierde más dinero y quiebran. Entonces, tanto hay riesgo cuando han bajado mucho como cuando están a PER bajo, cuando han subido en bolsa. Pero la gente trata de buscar eso porque, claro, pueden doblarse o triplicarse a un año. Sin embargo, una empresa más tranquila, como Apple, pues a lo mejor es que no se va a triplicar a un año, sobre todo si el punto de partida no es de una crisis extrema. Entonces, a mucha gente, lo creáis o no, pues le motiva el dinero rápido y la posibilidad de ganar. Aunque luego suceda o no, pero en su mente la posibilidad de dinero rápido en poco tiempo, que sí que se puede dar una aerolínea, pues es interesante tanto para los accionistas como para los promotores de los proyectos. ¿Vale? David dice si Global Dominio sería comparable a Mother. No tanto, es una empresa más de servicios, ingeniería. De hecho, se ajusta casi perfectamente a lo que vamos a ver mañana. El CAPEX de Mother no es un punto negativo, no, porque es muy bajo. Recordad que ellos no compran la maquinaria, simplemente es un negocio de personas. Tienen allí llaves inglesas, destornilladores y tal, eso vale poco para reparar esa maquinaria. ¿De acuerdo? Guillermo dice, ¿en qué momento contemplas en el modelo la posible subida de tipos? En el entorno actual no creo que suban más del 3, pero si sucediera eso, ¿vale? Habría que ajustar los ingresos y los intereses, pero es raro, o sea, no creo que se dé un escenario de ese estilo. Pero simplemente sería ajustar eso. Además, la propia empresa te suele decir cuánto le va a afectar la subida de tipos o en qué medida, ¿de acuerdo? Entonces, creo que por hoy nos hemos hablado un poco la clase, pero creo que está interesante estos temas. Si quedan preguntas pendientes, nos podéis poner en los comentarios. Y en la clase de mañana ampliaremos un poco más, aprovecharemos dudas, si tenéis algunas de rates, con el ejemplo que veamos. Y en la clase, la tutoría del sábado y demás, pues veremos más de estos sectores, igual que hicimos el otro día, que siento que os gustó bastante la clase, salieron ejemplos interesantes, pues veremos otros similares, ¿de acuerdo? Así que hoy, para que no se alargue mucho, vamos a acabar la clase y enseguida más que mañana estamos de nuevo. Así que nada, un saludo y hasta mañana.